El 80% de las calorías extra que alguien come en superávit por el cual tiene sobrepeso vienen en forma de bebida. No vienen en forma de comida. Cuando yo todavía atendía pacientes, me servía mucho cambiar el recorrido del trabajo de las personas que iban caminando. Entonces no pasás más por el Starbucks, sino te tomás más el frappuccino con doble jarabe con 400 gramos de azúcar en la bebida. ¿Y si te dijera que ya nació la persona que vivirá más de 120 años y que probablemente no seas tú? Mi invitado de hoy es el doctor Sebastián La Rosa, médico integrativo y experto en longevidad. En esta charla revela por qué el 80% del sobrepeso viene de lo que bebes, no de lo que comes, por qué ganar músculo alarga la vida y cómo detener tu reloj biológico con hábitos simples que puedes empezar hoy. ¿Por qué tú crees que cuando tenemos más información para alimentarnos mejor que nunca, estamos peor que nunca a nivel físico y a nivel de salud? Si yo no quiero saber qué es lo que tengo que hacer, tengo que cerrar los ojos directamente, porque hoy la información está en todos lados. Quería enlazarlo un poco con el tema de la longevidad saludable. La realidad es, pospongamos la enfermedad crónica todo lo posible. Obviamente yo no alineo con vivir 140 años, no me importa nada. Me importa no vivir con enfermedades crónicas y me importa hacer que menos gente tenga enfermedades crónicas. Yo envejezco 9 meses por cada año cronológico. Eso se puede medir y sabemos por este estudio de UNEDIN a qué edad es más o menos común encontrarte fallas en qué sitios genéticos. Vos tenés 38, pero tenés, porque estás comiendo bien, estás haciendo ejercicio, tu velocidad de envejecimiento en realidad es un poco más lenta. Entonces vos te encontrás con que tenés, no sé, tenés 60, 50 años, tenés un hijo de 18, adolescente, y tu hijo se puede comer 2 pizzas y no le pasa nada, y vos mirás la pizza y ya engordás. ¿Por qué? Porque el gasto calórico diario de este chico son 3.000 calorías por existir, porque está en edad de crecimiento, y el tuyo por ahí son 1.600. Entonces vos realmente comés la mitad que tu hijo y engordás. Esto siempre me ha sorprendido un poco y es que el 87% de las personas que ven o escuchan este podcast aún no se suscriben. Así que antes de empezar el episodio de hoy me gustaría pedirte un grandísimo favor. Y es que la forma que tienes de apoyarme a mí y apoyar este canal es suscribiéndote y es completamente gratis. Si lo haces me voy a asegurar yo junto con mi equipo de que cada semana nos traigamos a los mejores invitados allí fuera para que te sigas disfrutando del contenido que creamos aquí para ti. Muchas gracias. Sebastián, a día de hoy entre tanta información, vivimos literalmente en la era de la información, pero cada vez estamos peor. ¿Por qué tú crees que cuando tenemos más información para alimentarnos mejor que nunca, estamos peor que nunca a nivel físico y a nivel de salud? Yo creo que hay una cuestión acá central que tiene que ver con los incentivos. La palabra clave en la explicación de qué es lo que vos me estás diciendo tiene que ver con incentivos, que es ¿cuáles son mis incentivos para cuidarme? ¿Cuán fácil es cuidarme? ¿Cuán fácil me la pongo yo a mí mismo y me lo pone el mercado, el sistema a mí para cuidarme, hacer las cosas que yo tengo que hacer? Es verdad lo que vos decís de que si yo no quiero saber qué es lo que tengo que hacer, tengo que cerrar los ojos directamente, porque hoy la información está en todos lados. Si yo quiero saber cómo estar en forma, es increíblemente fácil saberlo. Si quiero saber cómo comer un poco mejor, habrá diferentes líneas, pero es muy fácil realmente de entender qué es lo que yo tengo que hacer. Habrá diferentes posiciones, si querés. Entonces, la cuestión acá tiene que ver con los incentivos, tiene que ver con por qué hacemos lo que hacemos y tiene que ver con un conjunto de factores que terminan afectándote a vos en términos de hábitos, sobre todo de hábitos a nivel alimenticio, que son un poco más difíciles, si querés, de cambiar que otros hábitos. Incentivos tiene que ver con cuán fácil me es cocinar lo que yo tengo que cocinar o comer lo que yo tengo que comer, cuán fácil me es conseguir la calidad de los alimentos que yo necesito y cuán fácil me es adquirirlos en términos económicos. Estos 3 factores van a hacer la diferencia en mis elecciones constantemente. Hay un concepto que en inglés se llama choiced out, que es estoy agotado de la cantidad de elecciones que yo tengo que hacer a lo largo del día. Ese factor es un factor que nosotros evolutivamente no estamos preparados para hacer y que afecta bastante a esto que vos estás diciendo de si tenemos la info, ¿por qué no hacemos las cosas mejor? Y es algo que deriva de lo siguiente, que es que evolutivamente cuando vos estabas en el paleolítico cazador-recolector, tenías una cantidad de elecciones y de decisiones que vos haces por día que te gastan un neurotransmisor, te agotan las reservas de un neurotransmisor llamado glutamato, que es un neurotransmisor excitatorio del cerebro. A medida que nosotros estamos respondiendo, estamos haciendo más elecciones constantemente, vamos agotando esto. Por eso vos te encontrás normalmente con mucha gente a la que le funciona muy bien. Por ejemplo, a nivel de alimentación, seguro lo escuchaste a nivel de ropa, por ejemplo, gente que se pone siempre lo mismo y no tiene ni que pensar en qué ponerse y no gasta energía en eso. Bueno, existe lo mismo en términos alimenticios, que si vos me decís qué consejo te doy, es elegí 10 recetas que te gusten, que sean fáciles de hacer y que sean saludables, y ya está ahí, quédate con esas 10 recetas. Cuando salís a comer comes algo diferente, pero te quedás con esas 10 recetas. Cuando vas a hacer las compras tenés la lista en la cabeza porque conocés qué necesitas para esas 10 recetas, y las tenés en cuenta en base a cuán fáciles son de hacer, que es algo que yo aplico en mi vida personal también. Y aparte eso es aplicable si vos haces keto, es aplicable si vos haces paleo, es aplicable si vos haces dieta mediterránea, porque ajustás la receta a lo que vos comas. Eso es un elemento esencial, si querés.
Y el otro tiene que ver con nuestros hábitos y la construcción de los hábitos en líneas generales, donde para mí es más fácil hoy tomar buenas decisiones en términos de salud porque entiendo 2 o 3 elementos que son clave. El primero es que a medida que nuestra energía disminuye, nos es más difícil frenar nuestra reacción impulsiva de tomar una mala decisión en términos de salud. Esto quiere decir que las peores decisiones vos las vas a tomar al final del día cuando estás más agotado. Entonces yo históricamente, por ejemplo, siempre le decía a la gente, bueno, no, ayuná, no, o sea, ayuná, hacer 16-8 ayuno intermitente, no desayunes. Hoy te diría, no cenes. Por una cuestión que tiene que ver con calidad de sueño, por una cuestión que tiene que ver con muchos factores, o cena más temprano, lo que quieras, no importa si desayuno o no. El punto es que vos saques ese factor de falta de energía del último tramo del día para que no estés todo el tiempo reteniendo, frenando tu impulso con fuerza de voluntad, que es limitada. Entonces vos ahí usás tu ciclo circadiano, tu energía y todo a tu favor en vez de en tu contra. Y el otro elemento central que tiene que ver con hábitos es ponerte las cosas más fácil. En líneas generales eso tiene que ver con cambios que hacemos en el hogar o cambios que hacemos en el recorrido. Muchas veces cuando yo todavía atendía pacientes hace 5 o 6 años atrás, me servía mucho cambiar el recorrido al trabajo de las personas que iban caminando. Entonces no pasás más por el Starbucks, sino te tomás más el frappuccino con doble jarabe con 400 gramos de azúcar en la bebida. 400 no literalmente, obviamente. Entonces, esos elementos que parecen muy pequeños te hacen la diferencia numérica porque cuando vos vas a la estadística, sobre todo la estadística de Estados Unidos, que es el país donde se toma la gente el trabajo de medir estas cosas, vemos que el 80% de las calorías extra que alguien come en superávit, por el cual tiene sobrepeso, vienen en forma de bebida, no vienen en forma de comida. O sea, no es tanto un tema de comida, sino de la bebida agregada con basura que estamos consumiendo, que afecta obviamente a nuestro nivel de energía, a nuestro porcentaje de grasa, a nuestra salud en líneas generales a nivel metabólico. ¿Por qué crees que necesitamos un incentivo? ¿No es suficiente el que queramos vivir con salud como para tomar mejores decisiones? Ahí depende un factor, depende sinceramente de quién. Porque vos lo que tenés que entender es, uno, a medida que vos, de la misma manera que vos consumís mejores alimentos y construís un mejor cuerpo, progresivamente a medida que vos tenés mejores nutrientes, si querés, y vas reemplazando tus tejidos por tejidos construidos con mejor materia prima, esto toma un tiempo porque no todos los tejidos se regeneran a la misma velocidad. Lo mismo pasa con tu neuroplasticidad, con tu conducta relacionada con alimentación. Entonces, sería muy poco empático para mí plantear el mismo nivel de expectativa en términos de mi propio cuidado con respecto al de alguien que se está empezando a cuidar hoy y que no tiene el incentivo que yo tengo por ahí de tener una audiencia de 6 millones de personas que esperan que este tipo esté cuidado y que haga las cosas de salud y que sea un ejemplo en términos de el esfuerzo por el cual tiene que hacer las cosas bien en términos de longevidad. Entonces, hay incentivos. En mi caso, ser alguien que habla de salud y habla de longevidad es un incentivo para cuidarme más que la media y para mostrar o predicar con el ejemplo, si querés. Como doctor La Rosa, ¿sientes presión por tener que cuidarte más? No diría presión, siento una obligación moral de aplicar las cosas que yo mismo recomiendo, por más que la evidencia esté ahí, que uno no necesita aplicarlas, o sea, sería una falacia argumentativa, sino porque vos podés ser pelado y hablar del mantenimiento del cabello y saber toda la información correcta, pero la realidad es que si uno dice ¿es presión? No es presión, es una obligación moral, es un deseo para con la gente, para mostrarles que existe un camino mejor y que está bueno que yo lo recorra antes para mostrarles que funciona. Lo pienso mucho con longevidad, donde los análisis que yo hago de un Edding Pace, los análisis que muestran la velocidad de envejecimiento, tienen que mostrar, en mi caso, que funcionan correctamente para que vos veas que aplicando las cosas que yo te recomiendo, envejeces 8 meses por año de los 12 que pasaron desde un punto de vista biológico. Está bien que eso suceda y está bien mostrarlo y está bien ser de alguna manera el representante de que eso se puede. ¿Qué papel qué papel juegan las redes sociales en toda esta desinformación que puede haber? Porque vivimos en la era de la información, pero me da la sensación de que la mayoría de las personas están abrumadas por toda la discusión y el debate que hay en redes sociales, entonces sigo comiendo pues lo que siempre he comido. De nuevo hay un tema de incentivos. Ahí vos, cuando yo te digo incentivos desde un punto de vista de salud, tiene que ver con cuán sensato para vos es tomar una decisión con respecto a cuidarte en términos de comida. Con respecto a redes sociales hay un factor que es diferente, que es que mucho creador de contenido está sometido
a las reglas muy complejas y muy conflictivas, si querés, de las redes sociales, donde ni siquiera es responsable la misma plataforma, sino es responsable el nivel de interacción que existe entre el contenido y la audiencia. Si querés llevarlo fuera de las redes sociales para no decirle que la culpa es de YouTube, que la culpa es de Instagram, que no pienso que sea realmente así, podemos pensarlo en Netflix, donde vos estás obligado a crear contenido cada vez con más frecuencia, con mayor frecuencia, que no necesariamente está sacrificando calidad para Claro. aumentar frecuencia, naturalmente. Entonces pasa mucho también con el contenido relacionado con salud, que no tiene la investigación y la profundidad necesaria. Y también es entendible que no todo el mundo esté dispuesto a hacer el esfuerzo desde un punto de vista de capacidad de atención y de esfuerzo cognitivo de entender cosas muy complejas para poder tomar las mejores decisiones posibles en términos de salud. Entonces, el contenido más sensacionalista gana. El contenido más sensacionalista no suele ser el más correcto desde un punto de vista de, de salud. Y hay muchas sátiras futuristas de salud donde a una sociedad insana le preguntan cómo tomaba sus decisiones de salud y es votando. No, bueno, pero ¿qué pasa si la información científica te dice otra cosa que la votación democrática con respecto a si es rico o saludable comer golosinas? Entonces, esos son factores que nos muestran cómo el algoritmo de redes sociales un poco afecta a ese incentivo, porque si yo gano como creador de contenido audiencia o seguimiento o atención por generar algo más sensacionalista y menos real desde un punto de vista científico, voy a tener ese problema que es que voy a tender naturalmente a hacer ese tipo de contenido. Y entonces, dentro de ese panorama de las redes sociales y cómo se manejan los algoritmos, ¿cómo tú distingues de la información que realmente te va a servir a la que de repente probablemente no te sirva para nada? Bueno, yo creo que todos recorrimos un camino que va haciendo ajustes constantemente, donde es un camino que no es lineal, donde por ahí empezamos, si yo te digo mi recorrido a lo largo de los últimos, no sé, 10 o 15 años con respecto a alimentación, fui modificando mi alimentación constantemente. Afortunadamente hoy aprendemos a un nivel o a una velocidad infinitamente más rápida de lo que hacíamos hace 20 años atrás en términos de cantidad de información disponible. Eso es algo bueno, es algo maravilloso desde un punto de vista de democratización del conocimiento también, porque hace difícil, como vos planteás, detectar la buena fuente de conocimiento de la mala fuente de conocimiento, pero también hace viable y gratuito un nivel de conocimiento que antes era de posgrado. Yo lo pienso en términos de, no sé, la información que yo te pueda dar de microbiota o de mecanismos moleculares de envejecimiento para que vos como persona normal frenes tu envejecimiento. Y es información que primero hace 5 años atrás no tenías directamente, pero que hace 10 años atrás, si hubiese existido, hubiese estado reservada para alguien que estaba estudiando biología molecular, no para un público común. Entonces, tener la posibilidad de tener esa información es maravilloso. Después, poder sobrellevarla en términos de qué hacer y qué no hacer, te diría que la manera simple de detectarlo, sin saber nada, sin tener una base, es agarrar el denominador común. ¿Qué te dicen todos que están de acuerdo? Escuchás a alguien que te habla de keto, a alguien que te habla de paleo, a alguien que te habla de dieta mediterránea, a alguien que te habla de lo que fuere. Bueno, listo, haces denominador común, te quedás con el denominador común de todos ellos. Muchas veces la gente comete el error de pensar y decir, bueno, yo voy a hacer la prueba en mi propio cuerpo y me voy a quedar con lo que funciona. Y el error ahí está en que lo que funciona por 6 meses no es lo que deberías hacer vos el resto de tu vida. Entonces mucha gente tuvo éxito curándose una enfermedad haciendo crudiveganismo o se curó de diabetes haciendo keto, y eso no significa que vos tengas que seguir haciendo una keto o haciendo un crudiveganismo el resto de tu vida, porque vas a hacer unos déficits nutricionales de la gran flauta. Y en ese caso, porque al final, claro, hay un sesgo importante allí. Es lo que tú dices, me curé con esto, mejoré con esto, pero ¿cómo sales de ese sesgo? Porque para ti fue la solución en un momento de tu vida que tuviste un problema de salud. Para mí la solución para salir de esa circunstancia es monitorear dónde estamos parados y ser objetivos con ese monitoreo constantemente. Te doy un ejemplo. Yo tengo ahora puesto un monitor de glucosa continua. Ese monitor de glucosa continua me ayuda, no es necesario, ni loco es necesario, ni loco lo recomiendo tampoco, pero está bien para ver qué platos de comida te generan picos de glucemia. Y uno en líneas generales trata de evitar esos picos. Estar parado en la posición de decir, bueno, voy a monitorearlo, voy a hacer un análisis de laboratorio para entender, no sé, cambié mi dieta y quiero ver si estoy haciendo déficits nutricionales porque no estoy comiendo vitamina C. Bueno, la mido y me fijo dónde estoy parado. Y si una vez por año, aunque sea con una libreta por tu cuenta,
te preguntás dónde estás parado a nivel muscular, a nivel de salud respiratoria, a nivel de salud cardiovascular, a nivel alimenticio, etcétera, es mucho más que suficiente como para que vos no te vayas desviando del justo medio que te ayuda a estar más sano a lo largo del tiempo, incluso con toda esta información disponible. ¿Por qué tú decías que deberíamos estar evitando los picos de glucosa? Los picos de glucosa los deberíamos estar evitando porque nosotros normalmente no tenemos muchos mecanismos para lidiar con esos picos. Nosotros tenemos la insulina que ayuda a nivelar el valor de glucemia que nosotros tenemos, pero si vos tenés 200 de glucemia después de una comida, que no es un valor tan elevado. La gente se imagina eso como si fuera una brutalidad porque ve su análisis de laboratorio, perdón, porque ve su análisis de laboratorio normalmente de 80 o 90 de glucosa en sangre y piensa que eso es irreal y sin embargo cuando vos te medís la glucosa después de comer, le puede pasar a alguien que comió dulces, que almorzó con Coca-Cola, por ejemplo, de llegar a esos valores. La razón por la cual tenés un impacto negativo a lo largo del tiempo por acumular esos picos es que cada vez que vos hagas ese pico, cada vez que vos eleves el valor de glucosa que vos tenés en tu cuerpo, vas a estar produciendo algo de AGE, que se llaman productos de glicación avanzada en español, y vas a estar generando un impacto negativo. Entonces, ese impacto negativo es acumulativo. Ese impacto negativo hoy lo vemos con mediciones en sangre como la hemoglobina glicosilada, que básicamente nos dice, es la típica situación que va a mirar la persona que te está mejorando tu alimentación. Si vos le decís que comiste bien, que estuviste bárbaro, va a mirar tu hemoglobina glicosilada para saber si es verdad o no es verdad. Y puede ver más o menos los últimos 3 meses, si querés, de tu alimentación en términos de cuál fue el equilibrio de picos de glucemia. ¿Por qué importan también los picos? Porque muchas veces la gente hace alteraciones del funcionamiento de la insulina, la típica es resistencia a la insulina, pero el error está en pensar que porque vos no tenés resistencia en un laboratorio, no tenés algo de impacto de funcionamiento negativo a nivel metabólico postprandial, después de haber comido, que es una forma, si querés, más leve de lidiar con estos picos de glucemia. En líneas generales, lo que termina haciendo es acelerar tu envejecimiento y generar alteraciones metabólicas tuyas, que no son convenientes si vos querés vivir más. Más allá del porcentaje de grasa, de todas las cosas que se hablan, que son más comunes, termina impactando negativamente a tu nivel de inflamación y a tu expectativa de vida. ¿Y crees que todos ya seguramente más adelante hablaremos de envejecimiento, antienvejecimiento, pero crees que todos los picos de glucosa tienen el mismo impacto? Es decir, el No, pico de glucosa de una Coca-Cola o de una fruta, por ejemplo. no, bajo ningún concepto. Esto tiene que ver, mientras uno más estudia, más entiende la diferenciación de esos picos. Entonces, si yo pienso, por ejemplo, que la dieta keto, esto de que hablabas de las diferentes líneas de información y de no saber o de tener este mareo de no saber qué hacer con la alimentación, es el siguiente, que es, yo puedo seguir una dieta que me diga no tenés que hacer ningún pico porque el pico es malo y punto. En líneas generales el pico es malo, no siempre tiene el mismo impacto. Por ejemplo, vos empezaste en tu momento hablando más de musculación y todo este contenido relacionado con el desarrollo de masa muscular, que está muy bien. Y la gente que necesita desarrollar masa muscular, si vos vas a la distribución de las calorías que vos tenés que comer a lo largo del día, la gente que construye más masa muscular sabe que construye más, necesitas una cuota de proteína, pero sabe que necesita aumentar los hidratos de carbono para darle energía al músculo, para llenar las reservas de glucógeno. Cuando yo todavía trabajaba con pacientes y tenía atletas de élite que corrían Ironman, ultramaratones, etcétera, era muy común llenar las reservas de hidratos de carbono, las reservas de glucógeno del músculo para aumentar el rendimiento en ese momento. Y de hecho, gente que hacía dietas keto tenía que ciclar, tenía que salir de la keto para la competencia, porque no tenía sentido, desde un punto de vista de la eficiencia y la producción de energía. Ahora, si vos me decís, ¿todas las fuentes de hidratos de carbono te impactan de la misma manera? No. Obviamente no es lo mismo para vos manejar glucosa, que es una molécula a la que tu cuerpo está mucho más acostumbrado, que manejar galactosa o que manejar fructosa, que tienen un impacto diferente, a nivel, sobre todo la fructosa a nivel metabólico. Entonces, obviamente van a impactarte a nivel hepático de una manera diferente, a nivel de lo que vos vayas a generar de valores en sangre de sustancias también te van a impactar de manera diferente. Y si vos empezás a entender, sobre todo a entender las cascadas bioquímicas que se generan por cada uno de estos hidratos de carbono, entendés que no todos los hidratos de carbono son iguales. Por eso, después si querés hablamos un poco más del tema, pero por eso cuando vos detectás con cualquier teléfono, con una foto de la comida que vos estás comiendo, cuántos hidratos de carbono tiene una comida,
No es lo mismo. La gente se sorprende porque nosotros en la app le recomendamos más hidratos de los que se espera, porque vienen de una línea más low carb y todo esto. Pero no es lo mismo que vos estés consumiendo fibra o fibra soluble, por ejemplo, almidones resistentes, para darte un ejemplo, que es cuando, no sé, el típico ejemplo es cuando uno enfría una papa, que van a nutrir a tu flora bacteriana, que estés consumiendo jarabe de maíz alta fructosa de un producto industrializado. Obviamente van a tener un impacto completamente diferente para vos, pero bueno, la mayoría de esos hidratos de carbono más saludables son poco absorbibles por tu cuerpo. Entonces no suelen generar ese pico de glucosa del que estamos hablando. Y ya que mencionaste el tema de los atletas de alto rendimiento y ese tipo de prácticas deportivas, ¿qué piensas de los geles de glucosa? Bueno, los geles de glucosa en general están hechos para hacer una absorción lenta y tienen una categoría especial. Para quien no conoce los genes de glucosa en general se usan. Hay cosas que nosotros podemos usar precompetencia, postcompetencia e intracompetencia. Normalmente lo que buscamos en términos generales con estos geles, no importa si estás hablando de maltodextrina, glucosa, lo que fuere, es tratar de darte a vos las reservas de hidratos de carbono necesarias para que vos produzcas la energía intracompetencia. ¿Por qué esto está bien? Después, si hay mala calidad o buena calidad de productos, es un mundo completamente diferente. Pero desde un punto de vista biológico, ¿por qué esto está bien? Porque la gente se olvida que nuestras diferentes fuentes de energía tienen la capacidad de funcionar en diferentes tiempos. Tiempos significa, no sé, tomás creatina, ponele, para ir al gimnasio. Y vos sabés que los grupos fosfágenos, que son lo que te va a dar la energía cuando vos estás levantando pesas relacionadas con la creatina, te dan energía en los primeros 2-3 segundos de tu actividad muscular. Después vas a tener energía derivada de la glucosa de manera anaeróbica y después energía derivada de forma aeróbica y mucho después vas a tener energía derivada de los lípidos y la oxidación de los ácidos grasos, o sea, de las grasas que vos tenés, de forma aeróbica. Pero lo que no tenemos en consideración y que importa mucho intracompetencia y sobre todo para deporte de alto rendimiento es que el nivel de intensidad de ejercicio que vos hagas afecta mucho a tus fuentes de energía, que es algo que la gente no piensa y es la razón por la cual nunca se hace una keto durante un Ironman. ¿Por qué? Porque superado un nivel de energía determinado, superado un nivel de gasto energético por minuto determinado, porque vos estás corriendo al palo a todo lo que podés o estás nadando a todo lo que podés, no tenés las herramientas o la capacidad, sobre todo en zonas cardiovasculares más elevadas, o sea, estoy trabajando más cerca de mi máximo cardiovascular, no tenés la capacidad para extraer esa energía de las grasas. Entonces, cuando medimos en atletas el porcentaje de energía que se extrae en forma de los hidratos de carbono, en forma de las grasas, yo lo suelo mostrar mucho con el Polar, con la banda de Sí. actividad cardiovascular, que suele ser bastante correcta para medirlo y que te muestra claramente que vos vas a dar una caminata intensa y gastás 50% de energía proveniente de las grasas, 50% de los hidratos, pero que cuando haces HIIT estás gastando 90% de energía proveniente de hidratos. Entonces reponer esos hidratos en forma de glucosa rápidamente asimilable porque estás corriendo no es una mala idea, que sí sería una mala idea fuera del ejercicio. O sea, tú lo ves como una estrategia De- correcta dentro del ejercicio siempre y cuando lo requieras por los sustratos energéticos que estás utilizando. Exactamente. Si vos me decís en términos perfectos, ¿qué mediría? Mediría mi nivel de lactato lo más constantemente posible para saber que no me estoy pasando de ese ritmo. Esto sirve para un maratonista, por ahí no le sirve a alguien en su vida Claro. cotidiana. Pero mediría mi nivel de lactato para ir aumentando el umbral de lactato. Es muy loco porque hay flora bacteriana que modifica cómo vos podés manejar el lactato. Entonces, tomás probióticos, tenés una ventaja extra en el manejo del lactato. Y también hay productos o hay maneras de mejorar estos picos de glucemia para que yo los tenga de una manera mucho más paulatina. Por eso, en general, los geles usan algo de liberación. Hay geles de liberación más prolongada y geles de liberación más rápida. Entonces, no usaría el rápido, usaría el de liberación prolongada, salvo que esté haciendo un ejercicio muy intenso. Y siempre me ocuparía de llenar las reservas de glucógeno, obviamente. Y volviendo a la población normal, que es esa población realmente que está sufriendo las consecuencias de una mala alimentación en un mundo donde abunda la información, ¿cómo la educas sin tener que llegar a esos tecnicismos, pero que sepan que la información que tú le estás dando está validada o está respaldada por estudios científicos? Mira, lo que yo hago que me funciona muy bien, porque es algo que aclara mucho, sobre todo los puntos más polémicos, es simplemente en mis videos o en mi contenido poner la captura de pantalla del estudio que avala lo que estoy diciendo. Esa es la diferencia entre dar una opinión, que mi opinión es irrelevante. O sea, la información es correcta o es incorrecta. No importa si te la dice doctor La Rosa o te la dice Juan Pérez. Yo puedo equivocarme en esa información y que la información sea técnicamente incorrecta,
y puede sucederle a absolutamente cualquier persona. Entonces, eso es lo útil de la evidencia científica y obviamente no toda evidencia es igual de importante, por eso yo trato de basarme en metaanálisis, en gente que ya se dedicó a estudiar muchos estudios, no a tomar un estudio de 10 personas en donde dicen, no, mira, tuvimos más erecciones teniendo una dieta vegetariana. Bueno, no sé si me sirve como estudio para decirte que es la mejor manera de optimizar tu testosterona, ¿entendés? Entonces, eso es una buena manera para la población general de entender que la info es real. Y después, la otra que a mí me gusta, y obviamente tiene que ver con mi línea y mi expertise, que es longevidad, la otra que me gusta mucho y que da el aval de qué es lo que necesita David específicamente, o Marta específicamente, tiene que ver con las mediciones de la edad biológica, sobre todo las mediciones de la edad biológica hoy en día, que son de mucha mejor calidad de lo que teníamos en 2018, o los relojes epigenéticos que se usaban antes, como la medición de telómeros que hoy no tiene sentido directamente. Esas mediciones, las mediciones propias mías, me ayudan a entender si yo voy por buen camino con mi cambio alimenticio. Son un siguiente nivel a esa evaluación que podemos hacer una vez por año, una vez por X cantidad de tiempo, para entender si estoy bien o no estoy bien, porque es una medición objetiva. Es una medición que me dice, mira, vos aceleraste tu velocidad, no sé, comiste más proteína animal, a ver si me servía o no me servía. Bueno, aceleraste tu velocidad de envejecimiento, bueno, no es por ahí. Pero por ahí para vos sí es por ahí. Y medirlo te ayuda a ver que a vos tu velocidad de envejecimiento se te redujo. ¿Entendés? Porque sos alguien que tenía menos metilación naturalmente. Y eso a nivel genético se puede estudiar. ¿Cómo se mide la edad biológica a día de hoy? Hoy el mejor método que tenemos se llama Dunedin Pace, se llama Dunedin porque es una ciudad de Nueva Zelanda donde se hizo un estudio muy famoso. Pace por velocidad, la velocidad de paso de envejecimiento en inglés. Y lo que hace es, vos tenés un ADN, ese ADN es igual en todas tus células, entonces el primer concepto que vos tenés que entender es, no todas tus células expresan la misma información. Porque una neurona actúa como neurona y una célula de tu piel actúa como una célula de tu piel. Entonces, si tienen el mismo manual de usuario, significa que están tomando la información de diferentes páginas. Eso es fácil de entender para la gente, por lo cual vos no expresás tu ADN de igual manera en todos lados. Pero cuando vos medís tu edad biológica, vos querés medir algo que si vas a medirlo en sangre, te represente lo que pasa en todos lados. Entonces lo que se hace es tomar sitios específicos, que son sitios muy propensos a algo que se llama metilación, que son sitios que se llaman promotores, son islotes de promoción de la expresión de un gen. Es algo que suena complejo, pero es fácil. Tenés un gen de, no sé, por ejemplo, fisetina, que puede ayudarte a que vos generes más masa muscular. Cuando vos ves esos videos de los toros supermusculosos, tienen una alteración genética porque normalmente hay algunas moléculas que pueden alterar o limitar la cantidad de músculo que vos podés hacer. Entonces, suponete que vos podés estimular a esa molécula. Esa molécula está codificada en tu ADN para ser producida como proteína después. Cuando vos estimulás por metilación ese gen, vos acelerás la replicación de ese gen. O sea, hacés que se transforme más esa información en realidad, en algo que vas a medir en forma de una proteína, si querés. Esos sitios que son estimulables son medibles a nivel de que vos veas en tu ADN qué sitios vos tenés más marcados. Eso falla con el tiempo. Nosotros vamos fallando a nivel genético a lo largo del tiempo. Generamos algo que se llama inestabilidad genética, inestabilidad genómica en realidad. Eso se puede medir y sabemos por este estudio de Dunedin a qué edad es más o menos común encontrarte fallas en qué sitios genéticos. Entonces, con esa información yo puedo decir, ¿cuántos años tenés? 38. Bueno, con esa información yo puedo decir, bueno, vos tenés 38, pero tenés, porque estás comiendo bien, estás haciendo ejercicio, haces muchas cosas de las que deberías tomar, no sé, tomás NAD, tomás AKG, cualquier suplemento que pueda frenar el envejecimiento. Entonces, en base a eso, tu edad genética, que la podés medir con este Dunedin Pace, o tu velocidad de envejecimiento en realidad es un poco más lenta. En mi caso personal, por ejemplo, yo envejezco 9 meses por cada año cronológico. Eso es lo que básicamente mide el estudio. ¿Qué edad cronológica tienes tú? Edad cronológica 35 y la edad biológica es 7 años menos. Ah, bueno. Pero el punto de... No es tan importante la edad biológica porque no sabemos realmente si la edad es perfecta o no biológica, sino es cómo nosotros estamos envejeciendo y la velocidad a la cual estamos envejeciendo, que es mucho más representativa de tu riesgo cardiovascular, de tu riesgo de demencias, de tu riesgo de cáncer, etc. O sea, la edad biológica sirve para que vos digas, ¿cuánto tengo 50 años? ¿Cuánto tengo que preocuparme por un infarto? Bueno, si tu edad biológica es menor, tenés que preocuparte menos que una persona de 50. No sé, tu edad biológica es 40, tenés el riesgo biológico de una persona de 40 de tener un ACV, un infarto, etc. Esa es la ventaja.
Y en una población, porque yo veo que hay como una tendencia, ¿no? A hablar de longevidad saludable y veo mucha gente interesada en este tema, pero luego te das cuenta que la mayor parte de la población tiene muchas otras cosas que hacer antes de preocuparse si tomar nada, 100%. si hacerse un, un estudio de esto, ¿sabes? Entonces, ¿por dónde empieza? Porque yo sé que a ti te gusta divulgar mucho de prevención, pero primero tenemos que sanar antes de, o sea, primero hay que revertir antes de poder prevenir. Mira, me haces acordar una circunstancia. Yo tengo un módulo de longevidad en una comunidad que tengo, que no importa, que es muy avanzado. Es para quien quiere hacer un ajuste fino y tiene los recursos, y tiene ganas de hacer algo muy, muy técnico, muy complejo, de muy alto nivel, y tiene la motivación para hacerlo por su propia cuenta, en donde tiene los instructivos muy avanzados, pero no estás mano a mano llevado por un médico, porque no, si lo quisieras hacer, te costaría lo que le cuesta a Brian Johnson, llevado por un equipo de 30 personas. Entonces, que son $2 millones por año, no tiene sentido económicamente para nadie. Y mucha gente además no está dispuesta a hacer ese nivel de esfuerzo, aunque fuera gratis. Entonces, hacer algo que sea mucho más barato en términos económicos, donde vos podés pensar en decir, bueno, quiero hacer algo muy avanzado en términos de longevidad, está buenísimo, pero como vos decís, sirve para la persona que está sana. Esa propuesta no es para una persona que tiene un problema metabólico, no es para una persona, no sé, nosotros tenemos protocolos básicos para esa gente, donde si vos tenés 30 kilos de más, tu protocolo es andar a perder grasa. Ni se te ocurra pensar en longevidad, porque tu beneficio metabólico, y esto es importante desde un punto de vista de qué hacer. Por ejemplo, cuando vos tenés una app para detectar cuántas calorías comer, antes de decir, bueno, me voy a ocupar de longevidad puntualmente, donde sabemos que lo que te va a estimular es una pequeña restricción calórica en términos de longevidad, es lo que sabemos que funciona para que vos frenes tu envejecimiento, en vez de hacer eso, si vos tenés que ganar masa muscular porque estás sarcopénico, anda al objetivo de ganar masa muscular que te va a exceder de calorías y vos me vas a decir, che, pero yo quiero vivir más. Está bien, pero tu obligación ahora actual es resolver este problema, que es que vos tenés poca masa muscular y para eso tenés que comer de más. O tu obligación es, tengo 35% de grasa corporal, ponele. No, no tengo yo 35%, pero supongamos que la tengo. Mi obligación es ir a bajar ese porcentaje de grasa, porque hoy entendemos, y esto es muy interesante, ¿te acordás que hace un tiempo se hablaba del índice de masa corporal y de cómo se empieza a dejar de usar porque no es un gran parámetro a nivel de medida de toda una población? Pero si vos sos físico-culturista, por ahí el índice de masa corporal te da como si tuvieras sobrepeso y estás bien. Entonces hoy nos importa mucho más el porcentaje de grasa, que eso se mide con un DEXA, con un análisis de composición corporal o con alguna, no sé, un nutricionista que te mida los pliegues de grasa. Entonces, entendiendo esos pliegues, hoy se están empezando a usar, que va a ser polémico porque a la gente no le va a gustar como métrica, se están empezando a usar métricas que tienen que ver con que tu sobrepeso o tu riesgo desde un punto de vista de salud se debe al porcentaje de grasa y cada vez nos encontramos con más gente, por ejemplo hombres sedentarios de 30, muy de millennial, que llega a la casa, trabaja todo el día sentado, llega a la casa, va a mirar Netflix y nada más y se pide algo de comer por delivery. Y eso hace que vos no tengas masa muscular, vayas perdiendo masa, sobre todo a lo largo del tiempo, y que vayas ganando porcentaje de grasa. Entonces, estás en peso. Vos no estás excedido de peso en términos absolutos, pero estás excedido desde un punto de vista metabólico a nivel de porcentaje de grasa. Entonces, a nivel de insulina, a nivel de testosterona, a nivel de estrógenos y todo eso, funcionás mal. Y la idea ahí, en esa gente, es o perder grasa o construir masa muscular. Y te encontrás con un problema cada vez más común, sobre todo a nuestra edad, que es el opuesto, que es yo necesito las dos cosas. Soy esa persona, Claro, necesito ganar masa muscular y necesito perder grasa. claro, el obeso sarcopénico, ¿no? Exacto. Claro. O normopeso, pero sarcopénico y obeso en términos de porcentaje de grasa. Entonces, esa persona, naturalmente, si vos me decís qué necesita hacer primero, cuál es mi prioridad, también yo estoy en esa. Yo ya sé que tengo poca masa y tengo mucha grasa. ¿Qué hago? Ganás más antes de perder grasa, porque te va a acelerar la velocidad metabólica y te va a ser mucho más fácil perder grasa. Siempre le pasa a la mujer de 40, 50 años que me dice, yo no puedo perder grasa. Obvio, porque su velocidad metabólica es muy baja, ni hablar de si ya entró en menopausia y su velocidad metabólica baja todavía más. Entonces vos te encontrás con que tenés, no sé, tenés 60, 50 años, tenés un hijo de 18, adolescente, y tu hijo se puede comer 2 pizzas y no le pasa nada, y vos mirás la pizza y ya engordás. ¿Por qué? Porque el gasto calórico diario de este chico son 3.000 calorías por existir, porque está en edad de crecimiento, porque tiene una alta tasa metabólica, porque tiene bajo porcentaje de grasa, porque hace ejercicio y tiene mucha masa muscular, y el tuyo por ahí son 1.600. Entonces vos realmente comés la mitad que tu hijo y engordás.
Pero es una cuestión que tiene que ver con la tasa metabólica que nosotros tenemos, que está 100% no, pero fuera de las funciones vitales, depende en enorme mayoría de la cantidad de masa muscular que nosotros tenemos. Entonces, ¿por dónde una persona por eso quería enlazarlo un poco con el tema de la longevidad saludable? O sea, bajo una población enferma o con sobrepeso, con distintas prevalencias de enfermedades, obviamente hay primero que revertir antes 100%. de prevenir. ¿Tú recomendarías a esa persona que empezase por dónde? Ir a entrenar. Si vos tenés diabetes, empezás por resolver la diabetes. Con el conjunto de factores que te ayudan a resolver la diabetes, que tenga Claro. que ver con la alimentación, que tenga que ver con ejercicio, que tenga que ver con el control de la glucemia. Si vos tenés, no sé, una enfermedad autoinmune, tenemos como un ejemplo típico, resolvés tu flora bacteriana, resolvés la permeabilidad intestinal. No son la cura de tu enfermedad, pero muchas veces reducen tu sintomatología un montón. Y además muchos mecanismos que tienen que ver con longevidad, que es la ventaja, es lo único que funciona de manera genérica, si querés, longevidad. Vos tenés una cantidad de variables tuyas fisiológicas que van a hacer que por ahí vos tengas un problema, no sé, metabólico y yo tengo un problema de demencia, ponele. Bajo el mismo contexto, dices Bajo tú. el mismo Claro. contexto. Entonces, hay factores que tienen que ver con la genética, factores ambientales, factores de predisposición tuyas, epigenéticos, etc. Porque la gente cree que lo heredable es solamente lo genético. No, vos heredás también aspectos epigenéticos, que es algo que creíamos hace 10 años que no existía. Entonces, desde un punto de vista fisiológico, la conducta que vos tenés que hacer, el plan personalizado para Marta, para Carlos, para quien sea, depende de los factores o de tu punto de inicio. Si tu punto de inicio es una enfermedad autoinmune, es una enfermedad metabólica, obviamente que me enfoco en esto. No sé, tengo hipotiroidismo, me enfoco específicamente en hipotiroidismo. Ahora, es completamente diferente enfocarte en hipotiroidismo que enfocarte en diabetes, pero a la vez vos podés agregarle los factores que van a frenar tu velocidad de envejecimiento. ¿Por qué? Porque los factores que frenan tu velocidad de envejecimiento van a afectarte a vos positivamente en términos de enfermedad si vos reducís tu edad biológica. Esto es algo clásico a nivel cardiovascular. Si vos querés vivir mucho tiempo, si vos querés vivir 100 años bien, son 100 años donde 95 fueron buena calidad de vida, necesitas hacer prevención por los grandes, si querés, jinetes del apocalipsis de nuestra calidad de vida, que van a ser enfermedades cardiovasculares primero en términos de edad, cáncer después y demencias en tercer lugar. Esto no significa que no hay otras enfermedades, significa que los grandes factores que afecten nuestra vida van a ser esos tres y que más amenazan a la gran mayoría de la población en términos de mortalidad. Por ende, yo puedo resolver una diabetes, obviamente, porque además es un factor que me va a agravar mucho mi riesgo cardiovascular, pero en algún momento me voy a tener que ocupar de los tres grandes o de los grandes elementos de mortalidad y de la prevención, que por suerte son genéricos. Eso quiere decir que lo que vos y yo tenemos que hacer son lo mismo. Después uno puede personalizarlos en base a qué riesgos genéticos tiene, porque, no sé, tenés una modificación genética de la apolipoproteína E, entonces tenés más riesgo de Alzheimer, suponete. Y entendiendo esa información, es ahí donde dice, bueno, uno, ¿cuán lejos quiero llegar en estos escalones de complejidad que yo puedo hacer? Porque por ahí no es para todo el mundo medir su riesgo genético de Alzheimer, pero sí es para todo el mundo decir, bueno, yo funciono mal metabólicamente, quiero resolverlo, funciona mal a nivel digestivo, que es algo muy común, viste, hoy en día cada vez más gente tiene problemas gastrointestinales, quiero resolverlo, además de enfocarme en longevidad. Porque por ahí vas a pensar en longevidad y en una dieta ideal para longevidad y te vas a encontrar con que tu flora bacteriana no te lo permite porque tenés SIBO y no puedes comer tanta fibra porque te inflás como un sapo cuando la consumís, porque tenés que reparar primero los mecanismos que generaron ese desequilibrio. Yo, para serte sincero, yo tengo mis dudas. ¿Tú realmente crees que gente tipo Brian Johnson vayan a vivir lo que plantean vivir o el objetivo que tienen? Mira, genéticamente nuestro límite aproximado está en 140. Eso es genéticamente para nosotros. Yo creo que el concepto de Brian, justo tengo gente en común, con lo cual no, o sea, tengo data interna y no te quiero dar mucha data puntual. El concepto de Brian principal y el concepto de toda la gente que está apuntando a la longevidad en ese nivel es la velocidad de avances científicos es muy rápida, entonces quiero vivir lo máximo posible porque es probable que un avance científico me permita vivir todavía más. Ese es el lema de ellos, más allá de esa información más sensacionalista de no te mueras. La realidad es, no importa. La realidad es, pospongamos la enfermedad crónica todo lo posible. Ese es el concepto de longevidad. Que obviamente yo no alineo con vivir 140 años, no me importa nada. Me importa no vivir con enfermedades crónicas y me importa hacer que menos gente tenga enfermedades crónicas. Esa es la línea básica.
porque yo lo entendí en base a la expectativa de salud y la expectativa de vida, que es un gran diferenciador. Expectativa de vida es cuántos años vos esperás vivir si nacés hoy, básicamente, en un país determinado. Obviamente esto depende del país, en Japón va a ser mucho más alta que en República Democrática de Congo, pero a nivel mundial es 73,2 años. En Argentina es un poco más alta, en otros países más desarrollados es un poco más alta. Obviamente está muy atada al PBI del país, a cuán rico es el país, a cuánta prevención puedes hacer, a cuán bien te nutriste durante tu vida. Entonces en Corea del Sur y en Singapur va a ser más elevada que en otros países, pero no es lo mismo la expectativa de vida que la expectativa de salud, que es cuántos años vos podés esperar vivir sin enfermedades crónicas que alteren mucho tu calidad de vida, que es 11 años menos. Son 62 años. Entonces, no importa en qué país estás, la expectativa de salud está más o menos relacionada con la expectativa de vida. Y siempre tenés 15 años, 10 años, depende del país y de cuánto te cuidaste vos, en los que la vas a pasar mal. Y la idea de longevidad es no pasarla mal. Vos hablabas antes de un concepto que era longevidad saludable. Yo creo que eso es una redundancia de la palabra. Nadie te propone que vos vivas 100 años decrépito y postrado en la cama. O sea, me parece que no es la propuesta de nadie. Y me parece que pasa mucho que da el pie a que gente se ponga a hablar de longevidad que no entiende. Entonces pasa mucho con dos temas que son longevidad y epigenética. Yo veo que la gente habla de epigenética y me dice, no, bueno, porque la epigenética es esta ciencia que nos muestra cómo podemos cambiar nuestro ADN con la alimentación. No, epigenética no es eso. Epigenética es cómo nosotros podemos controlar o tratar de regular los mecanismos de expresión del ADN, que son cuatro muy claros, que tienen que ver con la organización de la información del ADN que se llama cromatina, cuánto nosotros metilamos o no metilamos, con el ARN que cada vez se sabe más y que cada vez va a ser más copado, y es interesante porque de acá a 10 años vamos a tener estrategias relacionadas con ARN para modificar cómo nuestro ADN está funcionando, que tiene mucho más sentido. Hoy se usa algo que se llaman plásmidos, para cambiar nuestro ADN. Entonces se usan terapias de genes como el cloto o el de folistatin que pueden aumentar nuestra expectativa de vida y disminuir la velocidad a la que nosotros estamos envejeciendo. No se los recomiendo a nadie, es un delirio hacerlo hoy, esperar que haya millones de personas que lo hayan probado, bajo ningún concepto es andar a hacerlo, sino es mostrarte cómo existen cosas desde un punto de vista de tecnología y de información técnica y compleja que nos pueden mejorar la expectativa de vida. Y hay algo que es muy interesante, que es, se llaman factores de Yamanaka. Cuando yo hice mi video de factores de Yamanaka y explicaba que podías rejuvenecer una célula de tu cuerpo sacando, la tenés que sacar de tu cuerpo, pero la podés rejuvenecer, todo el mundo me forreó diciendo, no, bueno, eso no se puede o es un delirio. Hoy ya se usa esa tecnología para inducir células madre. Entonces, ¿Cómo la rejuvenece cuando la sacas? estimulando esos factores genéticos, que son 4 factores. Entonces, estimulando esos puntos, vos podés rejuvenecer esa célula. Y es un concepto que es muy interesante porque nos muestra cómo nosotros podemos rejuvenecer el ADN. Obviamente no tenemos la estrategia para hacerlo en nuestro cuerpo in vivo, podemos hacerlo in vitro, es muy caro, no tiene sentido, pero te lo muestro como un panorama de acá a futuro, y va a ser infinitamente más fácil hacer terapias con células madre. Entonces, y con células propias, ya no es más el tema ético de cómo se consiguen o de dónde provienen esas células. Y es un factor que tiene mucho que ver con la clonación y con cómo funciona la clonación, que la gente no tiene idea. Conoce que la oveja Dolly en su momento fue clonada, pero normalmente vos sacás un núcleo de una célula vieja, de una célula de, poné que un núcleo de una célula de un animal que ya está en la vejez. Agarrás el núcleo, lo sacás y lo pones en un óvulo de una oveja de edad fértil. Reemplazas el núcleo de esa por el núcleo de la oveja Dolly donante, si querés. Y estimulás in vitro, sin un espermatozoide, estimulás in vitro a través de una manera eléctrica y con los medios de los que está inmersos el óvulo, a que se empiece a dividir. Como si fuese que hubiese sido fecundado ese óvulo. Y vos empezás a generar una célula nueva, o varias células nuevas, que después te dan un animal que nace siendo bebé, no es que nace siendo adulto, para que la gente entienda. Entonces, tomás una información genética y podés revertir a través de cambiar los medios epigenéticos, que es poner ese núcleo viejo en una célula nueva, podés revertir la edad de ese núcleo, porque no hay errores de información genética. No es que la oveja Dolly por tener, no sé cuánto tiempo vive una oveja tampoco, pero por estar cerca de la tercera edad como oveja, generó fallas genéticas en la cría nueva clonada. Sino que sale como si vos hubieras fertilizado normalmente, hubieras tenido un bebé,
Y el factor interesante de esto es que obviamente son iguales genéticamente, pero nos muestran cómo el medio epigenético que existe en la célula joven que recibe ese núcleo modifica completamente cómo esa información funciona y la hace funcionar como si fuera una célula joven. Entonces, existen muchas maneras muy interesantes de rejuvenecer esto. Yo creo que los factores de Yamanaka son uno de los aspectos más interesantes que acá en adelante nos van a dar al menos terapias nuevas. Creo que la idea que se tiene que llevar la gente no es ni en pedo pensar en vivir 140 años, ni más que eso, sino es que frenar el envejecimiento no tiene que ver con vivir más solamente. Tiene que ver con evitar el riesgo de enfermedades crónicas relacionadas con el envejecimiento, que es el aspecto más importante, si querés. ¿Quisieras tú vivir hasta los 140 años? No, no. No, si me decís ¿Por qué me qué? gustaría hacer, me gustaría ir a escalar el Everest y morirme escalando el Everest a los 83, 85. Con eso estoy más que bien. No sé qué tan espiritual eres, pero ¿no crees que estamos jugando a ser dioses y no sabemos cómo puede salir todo esto? Yo creo que entender cuánto hacer y cuánto no hacer en términos de investigación es algo que tiene que ver con el valor ético de cada uno y con decir, optimizaciones de la naturaleza es una cosa y hacer lo que vos estás planteando es otra completamente diferente. ¿Por qué? Porque si vos pensás en jugar a ser dioses versus solucionar problemas relacionados con la naturaleza que hoy podemos solucionar, pensá en cuánta gente hace 20 años no podía tener hijos y hoy puede porque existe la fertilización in vitro y está difundida como una herramienta, porque existe la ovodonación, porque existen herramientas que son, si querés, del mismo género de lo que alguien podría interpretar hace 50 años como jugar a ser dioses, y sin embargo te resuelven un problema grave, porque el 25% de la población de países más desarrollados tienen problemas de fertilidad, pero es un problema que es importantísimo, que genera un nivel de sufrimiento abismal para la persona que lo está pasando. Entonces ahí el límite está en, si nosotros podemos solucionar un problema que nos genera sufrimiento y dolor, ¿dónde está la lógica para que nosotros frenemos en eso? Sobre todo si vemos que es algo saludable y que no tiene impactos negativos a largo plazo. Antes de meterme en los factores de los que mencionabas que frenan el envejecimiento, me gustaría saber cuáles son los factores que están acelerando el envejecimiento de la población actual. Mira, claramente hay un factor que tiene que ver con el sedentarismo. Si vos me decís los factores los hallmarks of aging, que son los mecanismos que nos generan envejecimiento, son mecanismos muy técnicos. Antes yo te decía, la gente habla de epigenética y no sabe epigenética. Bueno, la gente habla de longevidad saludable y piensa que es comer mejor y dormir bien y todo eso. Y está bien, pero son cosas muy genéricas. En realidad los mecanismos de envejecimiento los tenemos identificados. Hoy son 12, cada vez vamos aprendiendo que hay más. Tenemos la inestabilidad genómica, tenemos la disregulación epigenética, tenemos el acortamiento telomérico, que te debe sonar ahí de los telómeros de la parte final de los cromosomas, tenemos mecanismos que tienen que ver con la desregulación de los nutrientes, donde vos estás consumiendo nutrientes, pero tus células no entienden que vos lo estás captando y no lo pueden utilizar correctamente, que es algo que pasa mucho en la vejez. Y que es algo que justifica el uso de suplementos en muchas circunstancias, porque vos tenés que aumentar la cantidad de magnesio que llega, porque fallás en el mecanismo de aviso celular, de comunicación celular, básicamente. Tenés mecanismos que tienen que ver con la inflamación y cómo la inflamación genera más envejecimiento, que hoy en inglés se llaman inflammaging. Y tenés mecanismos más nuevos y más complejos, porque hay mecanismos más pequeños adentro de una célula y mecanismos más grandes, como la disbiosis intestinal, que hoy sabemos que es un mecanismo de envejecimiento. Entonces, entender estos 12 mecanismos, no hace falta conocerlos, pero entender que esos 12 mecanismos existen y que vos por ahí no tenés los mismos mecanismos tan activos como yo, es importante como para que vos, si querés ser más longevo, entiendas que tenés que cuidarte en los que vos estás fallando más. Por eso yo insisto tanto con la microbiota y la disbiosis, porque es un mecanismo de envejecimiento acelerado, que hoy sabemos, en base a hacer ingeniería inversa, en base a darle a un ratón viejo la flora bacteriana a un ratón joven y ver que el cerebro le funciona mejor, que los riñones le funcionan mejor, ver que hay una asociación causal entre tener una mala flora, una mala microbiota y el envejecimiento. Entonces, esos son los mecanismos reales de envejecimiento. Después, que la polución ambiental, que el sedentarismo, que fumar, que dormir mal, que comer mal, te aceleren y te aumenten la actividad de estos mecanismos, es una realidad, claramente lo hacen. Si vos me decís, ¿qué elemento cambiarías? Número uno, para salud, no es el mismo que cambiaría número uno para envejecimiento. Si vos me decís salud general, te diría mejora sueño. Si vos me decís mejora envejecimiento, te diría primero optimizar ejercicio. ¿Qué papel juega la masa muscular? Porque te lo comento porque justamente hablando de lo que tú comentabas de longevidad saludable, me llama la atención de que hay mucha gente allí fuera hablando de longevidad saludable y poco se habla de entrenamiento de fuerza.
¿Qué papel juega la masa muscular en esta prevención? Yo creo que se va a hablar cada vez más de entrenamiento de fuerza. Yo creo que la gente al no entender los mecanismos, al hablar de longevidad sin entender los verdaderos mecanismos de longevidad, que es algo que tuve una discusión hace poco con alguien que hace medicina funcional y que quería empezar a hacer longevidad, y yo le decía, bueno, contame cuáles son los mecanismos que vas a usar para frenar. Y ahí uno también toma conciencia de que le falta información y está bien estudiar todo el tiempo. Yo 40 horas por semana estudio seguro. Em, en términos de masa muscular, yo te diría que hay dos elementos centrales que tienen que ver con la salud y la longevidad desde un punto de vista del ejercicio. Uno claramente es la masa muscular y el otro claramente es el VO2 max, que es aeróbico. De ambos te diría que el más importante es el VO2 max en términos de rentabilidad de entrenamiento versus cuánto voy a ganar por haber hecho ese entrenamiento. Ambos son centrales desde un punto de vista fisiológico, no es que vos puedas hacer uno u otro, tenés que hacer los dos, obviamente. La masa muscular y el VO2 max son cosas que vas a perder con la edad. Entonces vos tenés que hacer las cosas para llegar a un volumen determinado, de masa muscular en este caso, y mantenerlo a lo largo del tiempo. Y como todo, existe una balanza, una cantidad de fuerza que vos tenés que tener, una cantidad de masa muscular que vos tenés que tener. Mucha gente de musculación me pregunta, ¿cuánto entrenamiento de fuerza? Porque no les importa la hipertrofia. ¿Cuánto entrenamiento de fuerza tengo que hacer antes de dedicarme plenamente a hipertrofia? Esto, si conoces a alguien que haga levantamiento olímpico y que haga powerlifting, sabes que existen categorías, que son categoría elite, que empiezan en categoría 4 para arriba. Básicamente lo que sabemos en términos de fuerza es que el tipo que puede levantar el doble de su peso en categorías como deadlift ya está bien en términos de fuerza. No es mucho para quien hace levantamiento olímpico, pero es bastante para una persona normal. Y es importante hacerlo porque muchas veces es una limitante de tu progresión de la hipertrofia. Entonces, incluso si a vos no te importa nada y querés solamente masa muscular más grande, desde un punto de vista fisiológico te sirve ser más fuerte. Y desde un punto de vista de longevidad, vos perdés fuerza antes de perder masa muscular. Entonces, ese elemento es central porque si vos mantenés la fuerza a lo largo del tiempo, tenés un objetivo, una justificación biológica para tu cuerpo para mantener la masa muscular por más tiempo. Y evitar esa sarcopenia de la que hablábamos antes, que sabemos que hoy acelera el envejecimiento. ¿Crees que estamos destinados a perder la masa muscular? Sí, definitivamente. Estamos destinados porque la gente no entiende que metabólicamente a vos te cuesta mucho sostener la masa muscular. Por eso acelerás tu metabolismo cuando vos tenés más masa muscular. Entonces tiene sus beneficios desde un punto de vista de porcentaje de grasa, tiene sus dificultades desde un punto de vista de mantenimiento hormonal y es muy cara. El ejemplo clásico de esto, David, es, yo hablo mucho de musculación y la gente muy válidamente me va a preguntar, che, ¿por qué no sos más musculoso? Yo peso 83 kilos ahora, mido 1,85 m para quien quiere saber las métricas. Con 83 kilos estoy bien, 10%, a veces 12%, porque no hago las cosas tan bien, de porcentaje de grasa, según el DEXA. Cuando yo aumento de masa muscular y me paso de 85 kilos, mi velocidad de envejecimiento empieza a acelerar. Entonces, desde un punto de vista de costo biológico para nosotros, económicamente para nuestro cuerpo, es muy costoso sostener más masa muscular de la que necesitamos. Y es muy difícil para tu cuerpo justificar el sostener esa masa muscular sin tanto ejercicio para que vos no dañes de más a tu cuerpo. ¿Lo podés hacer? Sí, lo podés hacer. ¿Cómo? Con hormonas, lo puedes hacer con anabólicos, lo puedes hacer. Mantener tu masa muscular sin ese nivel de esfuerzo no recuperable se puede hacer, pero ya tenés el impacto negativo de edad biológica de usar anabólicos o de usar terapias de reemplazo de testosterona, que tienen beneficios sintomáticos, pero que en términos biológicos van a terminar impactando negativamente para vos. ¿Crees que entonces el costo es muy alto? Sí, De, hay un punto ideal. Claramente hay un punto ideal, cada genética es diferente, por eso las terapias que vayan a modificarte genéticamente van a justificar mover para arriba la cantidad de masa muscular que vos podés sostener. Esto está determinado por un factor que la gente no tiene en consideración nunca, pero que vos podés buscar una calculadora online para que le está escuchando esto ahora, que se llama Fat Free Mass Index, FFMI, que básicamente con tu altura, tu peso y tu porcentaje de grasa determina ese índice de masa magra. Ese índice de masa magra nos ayuda a entender, por un lado, si vos estás pasado masa magra, y por el otro es el índice que siempre usás para sospechar si alguien usa anabólicos o no usa anabólicos. Entonces, si ves un personaje que pesa, no sé, mide lo mismo que yo, que pesa 100 kilos, y te dice que no usa anabólicos y tiene el mismo porcentaje de grasa que yo, te está mintiendo. ¿Y qué pasa cuando, porque hay como una corriente a día de hoy, sobre todo en chicos más jóvenes, de que tienen como referencia este tipo pues, de personas que rozan el culturismo, obviamente que te muestran que han aumentado masa muscular con arroz con pollo y se sabe
perfectamente que no es así. Pero luego es masa muscular que no es funcional. Bien, bien. Aclaraste algo que me parece muy importante, que es rango de movimiento, potencia de movimiento, flexibilidad articular. Son todos factores que van a afectar tu calidad de vida y que terminan haciendo a esto que vos decís del músculo funcional, que yo lo mido mucho en potencia, lo mido en, por ejemplo, en salto vertical, lo mido en varios factores que desde un punto de vista fisiológico son importantes porque hacen a la longevidad por un lado y después hacen a la simetría. Que si vos querés un cuerpo más lindo, incluso si no te interesa la longevidad, también necesitas simetría. Y en vez de pasarte 6 meses haciendo entrenamientos específicos para igualar tus deltoides, corregí la asimetría que vos tenés a nivel de hombros para que cuando trabajas deltoides trabajen en condiciones iguales y no generes esa asimetría en primer lugar. Entonces, eso es por un lado una cosa que me parece central, y la otra es ese músculo que vos decís que no es funcional, ya va a tender a repararse porque estamos encontrando mucha información, muchos estudios a partir de 2022 que están mostrando que los músculos que se desarrollan más haciendo un tipo... El ejercicio que permite que los músculos se desarrollen más es un ejercicio que te obliga a contraer el músculo en un rango de movimiento más amplio y sobre todo te obliga a que la contracción empiece desde el músculo hiperextendido. Entonces, cuando yo todavía estaba en la Facultad de Medicina y estaba rindiendo fisiología, una de las cosas más básicas que me acuerdo es que en general la fuerza que vos podías tener en hiperextensión era 40% menor a la que vos podías tener en un rango de movimiento más acortado. Entonces, eso es importante porque nos dice, por un lado, que existen resistencias variables, que vos deberías tener una resistencia menor en la hiperextensión y una resistencia mayor cuando vos estás llegando al límite de la contracción. Hoy no existen máquinas que lo puedan hacer, pero cada vez va a ser más común. Sí se puede hacer con entrenamiento con bandas, pero las bandas tienen su limitación, obviamente. Pero la idea básica es que tu bíceps en la parte final del tramo del recorrido tiene más fuerza que en la parte inicial. Y obviamente que en la fase negativa tiene mucha más fuerza. Entonces, lo lógico sería crear máquinas que te permitan trabajar de esa manera, que reconozcan la fase negativa para que vos tengas un tempo, una cadencia más larga, por ejemplo, en la fase negativa, para que vos estés trabajando mejor, y que después que te permitan trabajar con el rango de movimiento lo más amplio posible, porque no solo te hacen crecer más el músculo, sino que te hacen un músculo más funcional, y lo otro que hace el músculo más funcional es el rango de movimiento a nivel articular. Que muchas veces, viste que, no sé, a alguien le cuesta, tiene mal rango de hombros, entonces le cuesta trabajar dorsales haciendo dominadas. Y trabaja mucho redondos, trabaja mucho bíceps, trabaja mucho músculos accesorios. O te pasa lo mismo, no sé, haces sentadillas y porque tenés mal movimiento de cadera, mal rango de movimiento de cadera, no podés trabajar los glúteos como correspondería y centrás más cuádriceps. Entonces, esos rangos de movimiento van a ser importantes porque además mal rango de movimiento a nivel articular hace que vos hagas más lesiones y más artrosis el día de mañana. ¿Y cómo calculamos ese porcentaje de masa muscular óptimo para que por otra parte, o sea, para que por un lado te favorezca el envejecimiento y no te juegue en contra? Bien, ya lo tenemos estipulado eso, afortunadamente. Sabemos, si vos te interesa la longevidad, sabemos que estás hablando de un índice de masa corporal que no supere el 24, 24 y medio, que no es un gran parámetro, pero te sirve como para medirlo, y después un porcentaje de grasa que ronde el 12% en hombres y el 15% en mujeres. Eso te ayuda a entender cuánta masa muscular necesitas. Y es algo que yo suelo hacer, sobre todo con la gente que quiere hacer un protocolo súper avanzado de longevidad y tiene ganas de hacer todas estas cosas, que de nuevo no son para todo el mundo y no hace falta sinceramente hacerlas. Pero una de las cosas que se puede hacer es hacer un DEXA, el típico scan que te hace composición corporal, o hacer el scan en tu casa, medir con cita métrica, no importa lo que quieras hacerte. Obviamente hay cosas más correctas y menos correctas en términos de porcentajes, que te permiten a vos naturalmente entender si vos tenés que ganar más masa en un lugar o más masa en otro. Entonces yo veo mucho gente amiga, porque yo ya no me atiendo, gente que necesita ganar masa muscular en lugares específicos, o que, por ejemplo, tuvo desbalances hormonales importantes y ya sin un análisis, sin ni siquiera medir sus estrógenos, podés ver que tiene un desbalance endocrinológico con más estrógenos porque es un hombre y deposita más grasa en piernas, que es un lugar que normalmente tiene más receptores para estrógeno y le pasa más a la mujer. Entonces, si vos decís, soy mujer, ¿por qué aumento de grasa en cadera y no la puedo eliminar? Bueno, es tu tendencia genética por los valores de estrógeno que vos tengas y también hay otros factores. Pero si vos me decís cantidad, buscas ese porcentaje de grasa en términos de longevidad ideal, para hombre 12, para mujer 15, ni se te ocurre si estás embarazada o si estás amamantando. Esto es, si no tenés ninguna responsabilidad fisiológica extra,
y querés la masa muscular necesaria para estar en ese índice de masa corporal. En la mujer es un poquito menos y la mujer se suele salir sin problemas, se puede permitir, si querés, un mayor porcentaje de grasa y no solemos ver un impacto negativo si estás en menos de 20. No hace falta que sean 15 exactos. Volviendo a los factores que están envejeciendo a la población a una mayor velocidad, ¿qué factor juega el estrés en todo esto? Teniendo en cuenta que vivimos en un entorno completamente ajeno a lo que vivimos a nivel evolutivo. Hay 2 o 3 factores que son importantes tener en cuenta. Uno es el factor o división entre el distrés y el eustrés. El distrés es el estrés que vos sabés que te genera daño. No sé, le pasó algo a un familiar, tuviste un conflicto en el trabajo. El estrés que vos sabés que no te sirve y el eustrés es el estrés que vos sabés que es positivo. Ir al gimnasio, meterte en el sauna, baños fríos, todas esas cosas son positivas. Ese estrés, el eustrés, tiene una cantidad óptima. No es que yo pueda hacer el estrés infinito de hormesis que se conoce como que tiene un impacto positivo. Bueno, tiene un impacto positivo en su justa medida. No es que pueda hacer cantidades infinitas de eso. Y la cantidad correcta de ese estrés al que yo puedo recuperarme me la suele medir el equilibrio entre el sistema nervioso simpático y parasimpático. Entonces lo interesante de la tecnología hoy en día positiva, si querés, más allá de la meditación y de todas las herramientas que existen para reducir el impacto del estrés, es que hoy podés medir con un anillo, con un reloj inteligente, con lo que quieras, algo llamado variabilidad de la frecuencia cardíaca. Cuando yo empecé a trabajar con algunas personas que se dedicaban al ejercicio de manera profesional, sobre todo aeróbico, no ejercicio muscular, se regulaba la frecuencia de entrenamiento, era algo muy nuevo en ese momento, pero hoy se usa más. Se regulaba la frecuencia y el volumen de entrenamiento semanal en base a la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Porque te decía, che, te estás estresando demasiado, te está cayendo la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que es un indicador del equilibrio de este sistema nervioso, estás estresándote demasiado, no es recuperable para vos. Entonces, de la misma manera que en ejercicio muscular, por ejemplo, vos regulás el volumen en base al volumen mínimo eficaz para que vos construyas músculo y el máximo recuperable, y querés estar entre esos dos, no te pases porque vas a generar daño articular, de fibras musculares demasiado, etc. Bueno, lo mismo pasa a nivel, no sé, aeróbico o a nivel de exposición al estrés también. Entonces, lo interesante de la variabilidad de la frecuencia cardíaca es que si vos te peleaste con tu esposa, no sé si tenés esposa, pero si te peleaste con tu esposa, tu capacidad de lidiar con el estrés del ejercicio es menor. Entonces, ya llenaste, si querés, tu balde de capacidad de lidiar y de reparar ese estrés. Si vos dormiste mal, todavía es un poco menor. Si vos comiste mal el día anterior, tomaste alcohol, es un poco menor. Entonces, todos esos factores hacen que vos puedas crear un score, no sé, de 0 a 100, un valor imaginario, pero que te ayuda a entender en base a esa variabilidad de la frecuencia cardíaca, si es un día para romper récords, es un día para tomártelo muy tranquilo. Y sobre todo a nivel de estrés, si vos estás acumulando demasiado estrés o no. Antes de enfermarte, obviamente. Y tiene sentido en un mundo que ya de por sí tiene estresores ajenos a nuestra evolución, pero más allá de eso, toda esta moda que hay de baños de agua fría, sauna, estresores que estamos añadiendo, porque al final es estrés para el cuerpo. Eso depende de tu capacidad de lidiar con el estrés y de responder a ese estrés, sinceramente. La capacidad de responder al estrés tiene mucho que ver con cuánto vos te adaptaste y con tu neuroplasticidad. Como hay un factor que tiene que ver mucho con tu opinión del evento que está sucediendo que te genera un estrés. Entonces, una de las razones por las cuales ir al sauna no es un estrés que tiene el mismo impacto negativo que tiene un accidente de tránsito, es que tu percepción de ese estrés es positiva. Tu percepción del estrés corriendo en una bici, perdón, corriendo en una cinta o andando en bici, es positiva. Bueno, no siempre. No, bueno, pero para quien es mala, para quien sufre más el ejercicio, el estrés que recibe por estar corriendo la misma media hora es mayor. El impacto en cortisol y en inflamación y en todos los impactos que vos podés tener post ejercicio es mayor. Entonces, la variabilidad de la frecuencia cardíaca nos sirve para eso. Lo que pasa es que es muy difícil el punto correcto porque también en muchas personas funciona como justificación para no esforzarse más. Entonces, tenemos que tomárnoslo tranquilo, pero también tenemos que entrenarlo lo máximo posible para que en nuestra tercera edad, que es donde ya no tenemos margen para entrenarlo, tengamos un buen valor. Si no, la variabilidad de la frecuencia cardíaca cae de la misma manera que cae la masa muscular, que cae el VO2 max, que cae el funcionamiento de tus riñones, que caen muchas cosas. ¿Cuáles son esos factores que tú mencionabas antes que frenan el envejecimiento? Mira, los factores centrales para frenar el envejecimiento son
la antítesis de estos mecanismos de envejecimiento que tenemos reconocidos, que son esos 12 que te nombraba antes. Entonces, de la misma manera que la disbiosis, la alteración de la microbiota, te genera un envejecimiento acelerado, la corrección de esa disbiosis te frena el envejecimiento. Entonces, naturalmente, lo que yo tengo que hacer es reparar mis desequilibrios de flora bacteriana. Punto número 1. Punto número 2. Tenemos una inestabilidad en cómo funciona nuestro ADN. Nuestro ADN se va a dañar a lo largo del tiempo. Entonces, una de las mejores maneras de evitar que se dañe es, por ejemplo, utilizar sustancias que sabemos que nos van a ayudar a mantener bien la metilación en el tiempo, que nos van a ayudar a nivel de epigenética. A nivel de epigenética es importante no tener déficits nutricionales de varias sustancias, de betaína, de colina, de vitamina B12 y de vitamina B9, que son las que afectan más a lo que llamamos tren de metilación. Eso por un lado. Después, por el otro, a nivel de acortamiento telomérico, hay sustancias que sabemos que frenan de alguna manera el acortamiento. Una es el ejercicio aeróbico y tener un buen VO2 max. La otra es usar cosas como el astrágalo, que es una hierba, una raíz en general que se usaba en medicina china. En realidad hay una sustancia que se puede extraer del astrágalo que es mucho más efectiva, se llama TA69. El problema es que está patentado la extracción, entonces la gente lo comercializa. Otra sustancia que se usa normalmente para los trastornos bipolares, pero que en longevidad se usa en dosis completamente diferentes y mucho más bajas, es el litio, que ha demostrado bastante bien frenar el acortamiento telomérico. Y hay muchas sustancias así, el NAD, el NMN y la nicotinamida ribosa, que son todas familias de la vitamina B3, son sustancias que te mejoran el funcionamiento a nivel mitocondrial. Entonces la idea básica es que tus mitocondrias producen energía. Si tus mitocondrias funcionan mejor, vos tenés más energía. Si vos tenés más energía, podés reparar mecanismos de tus células antes de que se dañe y muera. Entonces frenás la velocidad a la que esas células van envejeciendo y encima tenés más energía. De esos tres te diría que el que más sirve, o sea, tienen pros y contras cada uno. La nicotinamida ribosa es como el primero en la familia bioquímicamente hablando, se tiene que transformar en NMN, que es nicotinamida mononucleótido, y después se tiene que transformar en NAD. El NAD es una molécula muy grande, es una molécula muy útil en términos de envejecimiento, pero es una molécula muy grande. Entonces es difícil de absorber por vías digestivas. Normalmente lo que se hace es mejorar esa absorción a través de transformar a eso en algo liposomal, que es básicamente rodeado por fosfolípidos que hacen mucho más fácil la absorción. Entonces el NAD es una opción, el NMN es otra opción. Todo eso lo que hace es mejorar el funcionamiento de tus mitocondrias. También funciona a nivel mitocondrial el omega 3. Sabemos, por ejemplo, hablamos de longevidad, sabemos que los valores en sangre de DHA, que es una de las submoléculas de omega 3, está correlacionado con tu expectativa de vida y con tu riesgo de mortalidad, sobre todo de cualquier causa. Siempre que decimos cualquier causa nos referimos a no traumática, no es que te atropelle un camión, sino que tengas un infarto, por ejemplo, y de causas cardiovasculares también. Y después, por otro lado, tenemos factores más, si querés, secundarios como la cúrcuma y más útiles como la Q10. No sabía que la cúrcuma... La cúrcuma tiene una capacidad para afectar a varios factores. Afecta a algo que se llama proteostasis, que es el equilibrio de la generación de proteínas nuevas versus reciclado de proteínas viejas, que es uno de los grandes mecanismos que nos lleva a enfermedades crónicas. Por ejemplo, Alzheimer, Parkinson, son todas enfermedades relacionadas, muchas neurológicas son relacionadas con la acumulación de proteínas viejas que no te sirven, que fallan en su plegamiento correctamente. La proteína no es una línea, vos la pensás como una línea de aminoácidos, una cadenita de aminoácidos. Bueno, después se tiene que plegar de una manera muy compleja tridimensionalmente, que eso lo hacen otras organelas de tus células, y eso puede fallar a medida que vos envejecés, falla más porque es muy complejo técnicamente, entonces por eso tiende a fallar. Y por eso se volvió popular, si querés, el ayuno intermitente, que lo que hace es aumentar la autofagia, lo que hace es aumentar la autofagia y mejora ese equilibrio de proteostasis porque te hace que vos recicles más proteínas viejas y puedas unir con algo que se llama autofagosomas, que son vesículas que engloban lo que vos tenés que destruir, que se unen con lisosomas, que son como el estómago de tus células, para destruir esa proteína vieja y que vos puedas aprovechar esos aminoácidos para producir algo nuevo, y que además esa proteína vieja no se vaya acumulando y generando problemas en tu funcionamiento celular. O sea, ¿consideras que es parte, no sé si decir fundamental, pero que es una estrategia el ayuno intermitente para promover esa longevidad? No es fundamental, es una estrategia más. Y te digo que es una estrategia más porque si vos me preguntabas hace 5 años te decía fundamental,
Hoy te digo, yo también estudio cada vez más y entiendo las vicisitudes y los pros y los contras que tiene cada herramienta. El ayuno intermitente tiene sus problemas, sobre todo a largo plazo, cuando vos haces, no sé, una sola comida por día o, no sé, haces 24, haces una restricción grande a lo largo del día. Es difícil consumir la cantidad de calorías suficientes y es difícil no hacer déficits nutricionales. Y sobre todo es difícil para quien tiene un problema ya hormonal. Parece que si vos haces mucho ayuno intermitente y tenés problemas de tiroides, los vas a agravar. Es reversible, no pasa nada, no es que vas a quedarte con problemas por haber hecho ayuno, pero si vos tomas T4 todos los días de tu vida, y es posible que con muchas horas de ayuno te afecte negativamente, porque son muchas horas que le dicen a tu cuerpo que no estás comiendo calorías, que inhiben un mecanismo de envejecimiento muy famoso, se llama mTOR, o sea, es positivo desde ese lugar, estimula lo llamado MPK. Estamos yendo a nivel de complejidad molecular muy elevada, pero la idea básica es la siguiente, que es la razón por la cual vos no podés comer de más y la razón por la cual ser físico-culturista no es tan buena idea desde un punto de vista de longevidad, es que el exceso calórico inhibe a la MPK y estimula a mTOR, que son, AMPK va a aparecer cuando vos tengas poca energía y mTOR va a aparecer cuando vos tengas muchos aminoácidos y mucha energía. mTOR hace que vos construyas más tejido. Está buenísimo cuando vos sos chiquito y te estás desarrollando. Está buenísimo si vos querés generar masa muscular. Pero es un problema porque desde un punto de vista de generación de células nuevas, si vos estás todo el tiempo generando células nuevas, vas a envejecer tus células más rápido, porque alguien tiene que producir esas células, y son tus células madre. Entonces vas agotando tus reservas de células madre y vas agotando o acortando esos telómeros, o sea, dos mecanismos de envejecimiento muy importantes, los vas agotando naturalmente. Entonces, es una de las razones por las cuales vos ves que depende mucho de tu objetivo la recomendación. Que es lo que me preguntaba fuera de cámara antes. Che, hablamos más de longevidad, hablamos más de masa muscular. ¿Cuál es el objetivo? Porque si tu objetivo es ganar masa muscular y no te importa cómo, por ahí consumir más proteína animal está buenísimo porque es más biodisponible, es más fácil de absorber, tiene más aminoácidos esenciales, es completa en términos de los aminoácidos esenciales, pero también estimula masa mTOR porque no todos los aminoácidos lo estimulan y aceleran el envejecimiento por igual. La glutamina lo acelera más, la leucina, que es el típico aminoácido, viste, que tienen los BCAA, estimula más, la arginina estimula más y la metionina, que vienen, son todos aminoácidos que están mucho en la proteína animal, estimulan masa mTOR. Que es algo que no sucede con el colágeno, el caldo de huesos, a pesar de que vengan del animal. Tienen otros aminoácidos, como la prolina o la hidroxiprolina, que no estimulan tanto el envejecimiento. Por eso son buenos para el envejecimiento, a nivel articular, a nivel de piel y todo lo demás. Y otras proteínas no son tan beneficiosas. ¿Eso significa que no tenés que comer nada de carne? No, ni en pedo. Es buscar un equilibrio en términos funcionales para vos, para saber qué hacer. Y es la razón por la cual nosotros en breve vamos a detectar con una foto qué aminoácidos vos estás comiendo. O sea, si vos sabes que estás comiendo carne, esa proteína, esos 100 gramos de proteína que vos consumiste, no tienen la misma disposición de aminoácidos e impacto a nivel de longevidad que va a tener las lentejas, por ejemplo. Entonces, si tu objetivo es longevidad, te vamos a guiar a que tengas un equilibrio más relacionado con buscar esos aminoácidos. Y si vos, todo esto con la comida y con una foto nada más, y si vos buscas más, ganar máxima masa muscular posible, comete el bife y te vamos a mostrar tu desglose de aminoácidos esenciales que vos estás consumiendo. ¿Y hay tecnología a día de hoy para detectar las calorías, las proteínas, los aminoácidos a Sí, través de una sí, foto? sí. Es tecnología para hacerlo a través de inteligencia artificial, que es la ventaja obvia que vos tenés hoy, que nadie quiere contar calorías, nadie quiere pesar su comida. Entonces la AI obviamente te lo va a dar de una manera aproximada, pero le permite a mucha gente que antes no estaba dispuesta a hacerlo y que tenía mucha fricción con esto, tanto el que quiere bajar de peso y sabe que tiene que comer menos de lo que necesita por día para bajar, como el que quiere ganar masa muscular y que históricamente te dijo, no, yo no aumento, como de todo y no aumento, y después lo medís y te das cuenta de que no comía lo suficiente como para aumentar efectivamente, como para la persona longeva que quiere ver si está consumiendo la suficiente cantidad de, no sé, de omega 3. Y todas estas cosas son medibles con inteligencia artificial y medirlo con una foto, por más que sea aproximado, te da la posibilidad a vos de implementarlo de una manera que sea sostenible y que no sea insoportable en la práctica. Sí, porque generalmente la fricción que suele haber es la persona incapacitada de constantemente estar pesando lo que come. O sea, claro, tener la posibilidad de tomar una foto y que esa foto de esa comida que te estás comiendo en tu casa o en la calle te dé tanta información creo que es bastante valioso a día de hoy. Vos sabés que además de eso, cuando nosotros empezamos a desarrollar este sistema para poder evaluar la cantidad de calorías, la cantidad de proteína, la cantidad de grasa que vos estás consumiendo con una foto simplemente a través de una app, nos pasó una cosa que era muy, muy interesante, que es que nos encontramos con muchos estudios que mostraban que además pesar la comida aumentaba tu tendencia a tener trastornos de conducta alimenticia.
Entonces, no tener que hacerlo y no volverte obsesivo de esto y poder cuando vos querés sacarle una foto a la comida que vos comiste, y si no querés hacerlo todo el tiempo no pasa nada, pero que vos tengas un registro cada tanto, de algunos días por lo menos, de si vos estás consumiendo comida de más o de menos según tu objetivo, o si estás consumiendo los nutrientes que necesitas o no, es un elemento esencial. Y una de las cosas que pensamos a largo plazo también tiene que ver con score que hoy no existen por los trastornos alimenticios que suceden con la flora bacteriana sobre todo, porque la gente no come fibra soluble para nutrir la flora. Entonces dice, bueno, me voy a tomar probióticos. Y después el probiótico se te muere porque no le diste de comer. Entonces poder identificar eso a través de una foto y darte un score, que vos sepas cuánto de 0 a 100 consumiste o nutriste a esa flora bacteriana, te prevé un problema, porque si vos te das cuenta después de que estás sacando en una foto cada tanto tu comida y estás siempre en 10 de 100, después es razonable que vos tengas una disbiosis. Entonces te ayuda a prever enfermedades de una manera muy lógica. ¿Crees, volviendo al tema de la masa muscular, crees entonces que el culturismo, obviamente el culturismo natural, no me voy a meter en En culturismo anabólicos. claro, no es compatible con la longevidad? No es compatible con la longevidad. Tienes que elegir. Tienes que elegir porque estás estimulando mecanismos que son antagonistas. O estimulás a mTOR para generar más masa, o lo inhibís para vivir más tiempo. Por eso cuando vos me decías, ¿qué hago primero? Si yo tengo un problema de salud puntual, ¿qué hago primero? Y hablábamos también de la sarcopenia y de no tener la masa suficiente. Si vos me decís, ¿qué elegiría hoy? Si yo soy una persona de 60 kilos midiendo 1,85 m, elegiría construir masa. Elegiría estimular al mTOR todo lo posible, ¿eh? Pero lo haría construyendo esa masa, sabiendo que voy a construir, no sé, de una manera más o menos saludable, 1,5 kg, 2 kilos si soy muy amateur y recién estoy empezando, de masa muscular o de tejido contráctil por mes. Seguramente si tengo más experiencia voy a construirme. Por ahí vos, que ya tenés masa muscular en cerca de tu límite genético, vas a construir mucha menos por mes que una persona que recién empieza el gimnasio, pero vas a buscar estimular a mTOR todo lo posible para llegar a ese valor ideal de masa muscular. Y una vez que llegaste a ese valor, vas a mantener. Y lo mismo se mide en realidad con la frecuencia de entrenamiento. Porque hablábamos de este estrés y de este estrés que es un parámetro de cuánto entrenar también. Y si yo quiero construir la masa muscular que necesito, me conviene entrenar 5 o 6 veces por semana. ¿No? Me conviene dividir mi volumen y mi rutina de una manera mucho más efectiva para trabajar, no sé, 2 veces por semana por lo menos cada grupo muscular. Y eso obviamente no es recuperable a largo plazo, a 10 años. O sea, no es algo sostenible desde un punto de vista biológico, pero te sirve desde un punto de vista de generación de masa muscular y después una vez que la tenés podés mantenerlo con 3 buenas sesiones semanales de entrenamiento. Claro, es como hacer un sprint para conseguir ese objetivo y luego sostenerlo en el Aunque tiempo. sacrifiques durante ese sprint un poco de longevidad, que lo vale porque después vas a recuperarla en el tiempo. Te iba a preguntar era, entonces en toda esta ecuación lo que es indispensable sería el déficit energético en esta ecuación de longevidad. No es necesario, sinceramente el déficit energético tampoco es sostenible para siempre. Nosotros pensamos mucho en una ecuación que te haga descansos de ese déficit porque la realidad es que lo primero que evidenciamos que aumentaba la expectativa de vida en mamíferos fue el déficit calórico. Y hace mucho tiempo que sabemos que un déficit calórico de 30% aumenta la expectativa de muchos animales mamíferos 30%. La contra es que hacer 30% de déficit calórico tiene un montón de contras desde un punto de vista de calidad de vida. Y no sabemos si es sostenible a largo plazo toda la vida. Tiene un impacto negativo. Cuando yo veo a gente que por razones de longevidad sostiene durante mucho tiempo un déficit calórico, sobre todo un déficit calórico de 20% para adelante, un déficit de 5 no va a pasar nada, lo sumo cada tanto recompensás. Pero un déficit calórico marcado va a requerir que vos uses parches de testosterona para compensar los valores de testosterona, porque va a caer naturalmente, porque tus hormonas anabólicas, si comes de menos, no hay nada que anabolizar, no hay nada que construir de tejido, entonces naturalmente caen. Lo mismo va a pasar con los niveles de energía, lo mismo puede pasar con el estado de ánimo. Entonces, hacer un déficit marcado calórico desde un punto de vista biológico, no sé si es una recomendación a largo plazo. Yo usaría más otras estrategias que sabemos que no tienen esa contra, como todas las que estábamos hablando de ejercicio, de suplementación, de alimentación, etcétera, para frenar esos mecanismos de envejecimiento y no tanto necesitar mecanismos que tienen su contra como un gran déficit calórico. Hoy yo no hago déficit, hoy hago cada tanto un déficit de 5%, porque yo lo que hice es ganar masa muscular, quería probar pulso, quería probar que funcione efectivamente y funciona, pero quería primero ganar la masa muscular necesaria, entonces subí de 78, una cosa así, a 85, lo quería subir a una Ah, pero un velocidad. montón subiste. Sí, sí, pero Sí. también fueron 6 meses. Lo quería subir haciendo
lo que en inglés hoy se llama mind gaining, que es como mantenimiento ganando, no excederte 1000 calorías más, que es una estupidez desde un punto de vista de salud, porque vos me hablabas de ganar masa. Y no todas las formas de ganar masa son igual de ilógicas. Si vos te excedes 200, 300 calorías por día para ganar masa muscular, vas a ganarla más lentamente, pero también te va a pasar, sobre todo como en mi caso, que yo le agregué ejercicio aeróbico, que vas a medirte en el DEXA o en análisis corporal después y vas a encontrarte con que aumentaste 8, 9, 6, 7 kilos, no me acuerdo cuántos eran, de kilos de masa de tejido contráctil sin ganar masa muscular, sin ganar grasa. Entonces yo Eso te iba a perdí, preguntar, que si habías llegado a ese peso sin ganar sí, grasa. perdí 800 gramos de grasa en total. Pero agregué ejercicio aeróbico para hacerlo. Agregué ejercicio aeróbico en zona 2, agregué caminatas, hacía racking con el chaleco con peso. Entonces son todos factores que obviamente aumentan tu gasto calórico, vos tenés que compensar ese gasto calórico porque si no vas a hacer déficit y no vas a aumentar de peso, pero te permiten también quemar un poco más de grasa. ¿Con qué aporte ya esta es curiosidad mía, con qué aporte de proteína No, por yo kilo? estaba bastante más. Históricamente tenía una concepción de las proteínas por gramo errónea, entre comillas, porque era la que te recomendaba la Organización Mundial de la Ah, Salud. Hoy te diría, ya te digo exactamente cuántas estoy usando en este instante, pero mira, 174 gramos por día. Y peso 83, para que te das una idea. O sea, un poquito más de 2 por kilo. pero eso lo sigues sosteniendo, En este momento sí. ¿vale? Pero porque sigues con el mismo objetivo. Ya cambié el objetivo de longevidad, pero todavía no cambiaron, porque esto se ajusta por Bien. semana. No cambiamos todavía porcentaje de macros, solo ajuste calórico. Volviendo a las estrategias para la longevidad, ¿qué opinas del azul de metileno? A ver, te voy a decir mi opinión de la industria, más que del azul de metileno per se, para que vos lo entiendas. El azul de ¿De qué metileno, industria? de la industria de suplementación y de las Ok. cosas que se promueven y de cómo existe un boom momentáneo de ciertas sustancias y el problema es que existe ese boom. Entonces, al hablar de azul de metileno, estamos haciendo publicidad gratuita a quien vende azul de metileno. Y el azul de metileno tiene ciclos. El azul de metileno ya era famoso en 2010. Yo creo que estaba en la radio todavía en ese momento. 2018, 2017 tuvo otro boom en términos de consumo y estaba la foto de los biohackers con la lengua azul y toda la misma girada de siempre. El concepto es el siguiente, que es los antioxidantes, el azul de metileno es un antioxidante, los antioxidantes tienen diferentes potencias, diferente nivel de antioxidación, si querés, de reducción, en realidad se llama químicamente. Entonces, el objetivo que vos tenés que entender acá es que no todas las sustancias en tu cuerpo que vos decís como antioxidantes generan igual nivel de antioxidación. La vitamina C y la vitamina E son antioxidantes, el resveratrol es antioxidante, pero no tienen la misma potencia del azul de metileno. Existe una categoría superior, si querés, en potenciación de nivel de capacidad de reducción, donde tenés tres cosas. Tenés el azul de metileno, tenés el glutatión y tenés la melatonina. Esos son los tres más potentes en términos de acción de antioxidación. Si vamos a lo más avanzado que existe en términos de longevidad, lo más avanzado que hay es que no tenemos que excedernos en efecto antioxidante porque nos juega un impacto negativo. Vos algo de oxidación necesitas y vas a producirla siempre cuando vos estás produciendo energía porque estás oxidando fuentes de energía, naturalmente. Entonces algún nivel de oxidación vos vas a necesitar y excederte en el efecto antioxidante te puede limitar en esa producción energética. Entonces, desde un punto de vista de longevidad, las líneas más avanzadas y más técnicas desde un punto de vista científico no te están recomendando que vos te excedas en actividad antioxidante. Que es un video que yo pensaba hacer en el futuro, pero me parece muy complejo para la mayoría de las personas que siempre escuchó que el antioxidante era algo positivo. Entonces es un tema de gradiente, de cantidades que vos querés. La melatonina tiene un montón de efectos positivos extras, aparte de ser antioxidante, y ya existe en tu cuerpo. Y te va a ayudar a que vos concilies mejor el sueño, te va a ayudar a un montón de efectos puntuales. Entonces, si vos me decís, ¿tomar azul de metileno sí o no? Mi respuesta es no, porque vos tenés dos antioxidantes del mismo nivel de potencia, mejores, que ya existen en tu organismo, que tienen mucho más sentido, porque todos los que hicimos medicina nos acordamos de nuestra época de histología, donde usábamos el azul de metileno como tintura para ver preparados al microscopio. Entonces, más allá de que se haya usado históricamente para eso, el concepto que tenemos que entender acá es que existen dos sustancias alternativas mejores. Mejores porque tienen la misma potencia antioxidante, pero tienen beneficios extras. El glutatión te va a ayudar a procesar los xenobióticos, que son todas estas, vos me hablabas de la contaminación y el impacto negativo desde un punto de vista de longevidad, los xenobióticos son todas las sustancias que entran de afuera. No importa si es un fármaco, si es contaminación, si es
una sustancia que vos puedas procesar de disruptor endocrino, cualquier sustancia negativa de afuera, vos la vas a tener que procesar y mucho mecanismo de procesado a nivel hepático se hace por una familia de enzimas que llaman citocromo P450 o CIP450. Esas enzimas aumentan su actividad con glutatión. Entonces, muchas sustancias que son dadores de glutatión, como la N-acetilcisteína, se usan para la longevidad. Y si no, vos podés usar glutatión directamente, que es algo que yo hoy tomo. Y melatonina uso, sinceramente, cuando cambio mucho de uso horario, porque viajo bastante. Y eso obviamente tiene un impacto negativo en términos de longevidad. O sea, cambiar de uso horario, cambiar de continente, tiene un impacto negativo. Pero la melatonina, la gente muchas veces no tiene una idea de cómo funciona desde un punto de vista de regulación. Vos producís aproximadamente 1 miligramo de melatonina cuando te vas a ir a dormir. Entonces, ¿qué aspectos tenés que entender? Uno, la disminución de producción de melatonina te está disminuyendo ese efecto antioxidante. Ya la tenés gratis, aprovechala la que tenés. Desde un punto de vista de glutatión, tenés gratis y podrías no consumir sustancias que sean nefastas para vos para tener más potencia antioxidante del glutatión, o sea, guardarte el glutatión para lo que te sirve y no para compensar la basura que vos estás consumiendo o está entrando a tu cuerpo. Eso por un lado. Y por el otro, desde un punto de vista de la melatonina, si vos mantenés un buen ciclo circadiano y haces todas las cosas de cuidado de melatonina pertinentes, te vas a ahorrar melatonina para usar como antioxidante y para que tenga más beneficios desde un punto de vista de longevidad, que tienen infinitamente más sentido que tomar azul de metileno y además son más baratos. La melatonina es algo que es súper económico. Nosotros producimos 1 miligramo. Hay dosis de hasta 12 o 20 miligramos. No tienen sentido. Sinceramente no tiene sentido. Con 300 microgramos ya estamos bastante bien desde un punto de vista de cantidad de melatonina si la queremos tomar como suplementación. Si vos te quedás por debajo de los 3 o 4 miligramos, no vas a afectar a tu propia producción. Eso te iba a preguntar, que si no puede regular a la baja el organismo Sí, cuando hay suplementación. regula a la baja cuando vos te estás excediendo de dosis. Que eso sucede en general cuando vos estás tomando más de 4 miligramos por día o si lo estás tomando por mucho tiempo. Si vos tomás la dosis típica que se usa como antioxidante y desde un punto de vista de longevidad, que no va a tener demasiado impacto en tus sueños. Si vos sos alguien que no puede dormir, no te vas a dormir por tomarte 300 microgramos de melatonina, pero esa dosis sabemos que a largo plazo no te afecta negativamente a la producción propia de melatonina. Y algo muy interesante de la melatonina que tiene que ver con cómo nosotros podemos alterar la producción de melatonina según lo que estamos haciendo. Entonces, antes de tomarla, en realidad, entendé las reglas de cómo tu cuerpo la produce. Porque existen algo que se llaman cronotipos, que es los horarios que nosotros tenemos básicamente en nuestro cuerpo y cómo vos podés tener un cronotipo diferente del mío, pero nadie está preparado para acostarse a las 4 de la mañana, ni quedarse los fines de semana hasta las 2 de la mañana despierto y los días de semana dormirse a las 11 e ir fluctuando constantemente ese ciclo circadiano. Todo eso altera tu producción de melatonina. Obviamente la luz es el factor conocido que sabemos que altera. Hay una gran guerra contra la luz azul, que la gente, de nuevo, pasa lo mismo con longevidad y con epigenética. La gente no entiende cómo funcionan los espectros de onda en tu retina para realmente entender cuál es el impacto, qué sirve, cuándo sirve, etc. La luz azul en sí no es el problema siempre. Entonces yo veo gente que usa anteojos para filtrar la luz azul de día. Y eso es una estupidez, porque vos a las 12 del mediodía deberías estar expuesto a la luz azul, porque es una cuestión que te ayuda a regular tu ciclo circadiano y tiene que ver con la atmósfera y con los gases de la atmósfera y cómo van filtrando el espectro de onda y por eso vos ves un color diferente en el cielo según si es el ocaso o la salida del sol o si estás en la mitad del día. Entonces esa es la razón por la cual según la actividad, si vos estás en el cenit del sol, vas a ver más luz azul que en otro momento. Entonces te ayuda a regular tu ciclo y a entender que eso es el día, que tenés que producir cero melatonina, que tenés que hacer muchas cosas de actividad. Pero el error está en pensar que el factor está en la luz azul. Entonces la gente se pone anteojos de bloqueo de luz azul y se pone a ver Netflix. Es una estupidez porque el factor que afecta a la luz depende, uno, de la inclinación de la luz. Porque la luz que regula tu ciclo circadiano viene de arriba. Vos no respondés a la luz de la misma manera si viene de abajo que si viene de arriba, que si viene a la altura de tus ojos. Eso también pasa con tu nivel de actividad cerebral. Son muchos conceptos, si querés, de neurociencias más complejos, pero que básicamente nos dicen que la regulación hormonal no tanto, pero la regulación del ciclo circadiano va a depender mucho del nivel de inclinación que venga de la luz. A más baja está la luz, más nos va a ayudar a entender que no son las 12 del mediodía. Después, por otro lado, a más clara es la luz, a más azul tiene, más blanca es la luz, si querés, en términos de Kelvin,
más nos va a despertar y a disminuir la producción de melatonina, pero el error está en que la gente dice, bueno, yo me pongo un filtro de luz azul en la computadora, que me parece mejor idea que usar un filtro, que son unos anteojos de bloqueo de luz azul, pero el problema claro está en que, si bien la luz azul tiene un poco de impacto negativo para nuestra retina, la artificial, la que viene de las pantallas, por eso el bloqueo físico sirve, no lo puede hacer alguien que hace edición de color ni nada de esas cosas, que trabaje obviamente con colores correctos, pero el dilema también está en la intensidad. Entonces la Y en el gente, estímulo, ¿no? por eso, la Claro. intensidad hace al nivel de estímulo que vos hagas a nivel neurológico, a nivel del sistema nervioso. Entonces, si tu retina es una prolongación de tu sistema nervioso, por el cual llega el nervio óptico para que vos veas efectivamente, el problema que vos vas a tener ahí es en que el nivel de intensidad de la luz va a afectar a tu nivel de estímulo. Y no me importa si está filtrada la luz azul por completo. ¿Por qué? Porque la luz cálida a la noche, la luz azul bloquea el 90% en términos generales de la producción de melatonina. No es que vas a producir cero, pero te vas a producir 10% de esa producción que vos podrías haber hecho a nivel biológico. Esto ya más o menos lo tenemos medido y es bastante bueno en términos porcentuales entender la idea porque te das claramente maña con saber qué sirve y qué no sirve. Entonces, la luz azul, la pantalla LED blanca que tenés en la computadora, en la cama, te va a bloquear 90% de tu producción de melatonina. Es un montón. La luz cálida, el foquito de luz que vos tengas que te está iluminando, que es luz cálida, te va a bloquear un porcentaje bastante elevado. No me acuerdo ahora exactamente cuánto es, pero está por encima del 40%. O sea, no es tan poco. Llega por lo menos a la mitad del bloqueo de producción de melatonina. La luz roja, que son las lámparas rojas que la gente usa cada vez más para inducir el sueño, te bloquean entre 10 y 20% de melatonina. Y el fuego, o sea, una vela, te bloquea el 2%. Wow. Entonces, el impacto está muy claro. Es un tema de intensidad, no es solamente un tema de Kelvin, es un tema de que hacia la vela vas reduciendo los Kelvin. Por ahí una luz blanca como esta tiene 5600 Kelvin, que es más parecido a lo que sucede durante el día. Las luces de neón que odias de alguien a la noche en la ruta son quizás hasta más, porque por eso son más azules. Y las luces más cálidas son 3300, 3600 Kelvin, que tienen un impacto diferente a nivel biológico en tu cerebro. ¿Por qué? Porque vos estás adaptado biológicamente a entender que la vela la usabas a la noche y que la luz azul la usabas de día. Entonces tiene un impacto menor desde un punto de vista biológico a nivel de producción de melatonina. Puedes aumentarla de manera propia si vos respetas estas reglas y si no, usar suplementos, que siempre va a tener más sentido glutatión y melatonina antes que azul de metileno. Y lo que te digo, o sea, cuando te hablaba de estímulo es que también yo creo, me da la sensación de que mucha gente piensa que más allá del cambio de tonalidad en el color de lo que estás observando, es el estímulo del estar scrolleando en Instagram o en TikTok y que te salten videos constantemente, la música, al estímulo a ese nivel. Más allá, estás viendo la pantalla roja, pero te está saltando vídeo tras vídeo. Obvio, a ver, hay un factor obvio en todo esto que es todos los que nos ocupamos de desarrollar o de armar cosas que tengan que ver con algo de, no sé, desde videos en redes sociales hasta, no sé, el tipo que desarrolla Facebook. Sabemos que retener la atención tiene cierta estructura y que hay ciertos sacrificios o concesiones que uno decide hacer. Entrar en tecnicismos complejos científicos sabemos que sacrifica la atención y que significa que menos gente lo va a ver. Hacer cortes muy seguidos como hace MrBeast y es mucho estímulo y mucha saturación de color, sabemos que va a retener a la gente. Y mucha música y mucho efecto de sonido. Entonces, entendemos cómo sostener la atención en líneas generales del cerebro. Después está quien quiere hacerlo y quien no quiere hacerlo. Pero la realidad es que ese estímulo es otro factor completamente diferente que tiene que ver con cuánto estimulas tu sistema simpático, más allá del sistema de recompensa de dopamina, que es el que todo el mundo conoce, cuánto estimulas tu sistema simpático con este diferente nivel de factores que vos puedes hacer desde reacciones emocionales. Ya no es solamente una cuestión de satisfacción, sino es una cuestión de qué tipo de contenido genera engagement, que básicamente es cuánta gente comenta, cuánta gente responde, lo que fuere. Y la realidad por la que vos ves cada vez más basura en redes sociales es porque a nivel de métricas se ve bien, no a nivel de calidad de contenido. Entonces, mucha gente en plataformas expresa de esas métricas para generar contenido. Entonces estás pensando, por ejemplo, si sos Netflix, estás pensando en cuánto tiempo pasa tu audiencia de watch time, cuánto tiempo mira Netflix, cuánto tiempo miró una película, y no cuánta satisfacción tiene el usuario. Algunas plataformas ya lo están empezando a entender, YouTube lo está empezando a entender, por eso está
categorizando de una manera diferente la satisfacción del usuario que el tiempo en vistas, porque la realidad es que yo puedo hablar mal y mierdas de alguien y eso va a funcionar en términos de watch time porque es atractivo, pero no genera satisfacción del usuario y genera que el usuario se sienta mal, se sienta disgusto después, o sea, genera muchas cosas de impacto negativo, con lo cual nos fuimos para un lado pendular desde un punto de vista de cuál es el impacto del contenido, más allá de si lo haces en la cama o si lo haces el resto del día, porque te deja sintiéndote mal en cualquiera de los dos momentos. Pero las plataformas van a empezar a corregir eso porque también una persona, algo que nos pasa desde un punto de vista de neuroplasticidad es que nos desaturamos. O sea, no tenemos la capacidad, perdón, nos saturamos, no tenemos la capacidad de responder a ese nivel de estímulo. Entonces, de la misma manera que vos estás excedido en cantidad de dopamina que vos podés generar por ver TikTok, no sé, no tengo TikTok, no tengo idea, pero de la misma manera que vos estás saturado por TikTok, va a haber un momento en el que tu cuerpo o tu cerebro no puede responder más y vos ya empieces a buscar otra respuesta, otra cosa. Claro, que termina siendo una adicción que al final necesitas más de ese estímulo para producir la misma cantidad de dopamina. Lo que pasa es que en un organismo sano adulto, esto no en un niño que está formando su cerebro, pero en un organismo sano adulto, es posible que pasado un nivel de saturación vos busques naturalmente una conducta diferente. Entonces, en líneas generales, lo que estamos viendo, que esto es más complejo porque hay líneas diferentes desde un punto de vista de cuál es el impacto, pero lo que estamos viendo es que muchas conductas adictivas están más relacionadas con cómo lidiamos con traumas, sobre todo con traumas de los primeros años de nuestra vida, con cómo eso hace que si vos la pasaste mal, por ahí te vuelvas más adicto a comida, a videojuegos, a lo que no hace falta que sea algo súper dañino, puede ser algo normal, y cómo con las redes sociales, sobre todo siendo adultos, para los que crecimos sin redes, o sea, yo empecé a usar Facebook cuando yo había terminado la secundaria, em, entonces poder empezar a lidiar con eso de una manera un poco más saludable, porque tu cerebro ya se desarrolló, hace que naturalmente vos no puedas generar el mismo nivel de adicción que generarías con alguien que empieza a usar TikTok a los 5 años. ¿Qué opinas del uso de metformina que también se ve mucho en este círculo de biohackers? Yo creo que hay que entender cuál es el impacto negativo y el impacto positivo. Creo que hay cosas que se vuelven tendencia. Creo que hay cosas que tienen que ver con riesgos, beneficios. No sé, pienso en epidemia de sobrepeso y Ozempic, por ejemplo, que tiene muchas, muchas, muchas contras, pero más contras tiene tener 200 kilos. Entonces, es muy relativo el riesgo-beneficio y ese riesgo relativo no siempre se analiza en términos de longevidad. Hay un estudio que va a terminar este año con respecto a la longevidad de metformina, aunque probablemente arroje resultados positivos en términos de cuál es la contraprestación versus el beneficio, ¿no? Como es ese riesgo asimétrico que la gente busca. El problema del mundo de biohacking es que muchas veces quien está promoviendo contenido no tiene el background científico suficiente como para poder entender cuál es el impacto. Entonces se genera una cascada de efectos de promoción de un producto o una sustancia que no necesariamente tienen la mejor contraprestación a largo plazo. En términos de metformina te diría que es de las más saludables, o sea, no es tan grave. Prefiero usar metformina que Ozempic en términos de riesgo-beneficio. Y lo que se ve es que vos básicamente lo que estás haciendo es disminuir tu media de glucemia y disminuir tus picos de glucemia que estábamos hablando al principio. Entonces estás anulando eso. La pregunta real es, la glucemia no es el único factor por el cual vos estás impactando negativamente con una alimentación imperfecta. Entonces, ¿no deberías tratar de solucionarlo mejorando tu alimentación todo lo posible antes de usar la metformina? Sí, esa es la respuesta. Entonces, ¿es grave usar 500 miligramos de metformina? No, no es grave usarla. ¿Qué le genera a la gente? Algunas veces disbiosis. Entonces, vamos a encontrarnos en líneas generales con que mejora la longevidad desde un punto de vista de mantenimiento de la glucosa, pero va a impactar seguro a nivel negativo en términos de alteraciones de la flora bacteriana, por eso los síntomas de metformina son tan gastrointestinales, los adversos. ¿Y no tendría entonces más sentido hacer una dieta muy baja en carbohidratos? El problema es que la dieta baja en carbohidratos genera un impacto negativo también. La dieta baja en carbohidratos genera una exigencia muy elevada en términos tiroideos, entonces normalmente vos podés encontrarte con alteraciones que tienen que ver con, si vos haces dietas bajas en carbohidratos o proteínas, con una reducción de la testosterona, con una reducción de la progesterona si sos mujer, o con una reducción de la hormona tiroidea en ambos casos. Entonces, por eso las dietas keto generan tanto estrés para el organismo y generan tanta tendencia a alterar el funcionamiento de la glándula tiroides. Es muy común encontrarte una keto, sobre todo una keto mal hecha, ¿no? Claro. Que genera un hipotiroidismo posterior.
es bastante común. No significa que no se pueda hacer correctamente. Claramente se puede hacer correctamente. Pero la restricción de carbohidratos representa un estrés para tu cuerpo. Entonces hay que entenderlo como un mecanismo alternativo. La cetogenia, por ejemplo, es un mecanismo alternativo de producción de energía que no deja de ser alternativo. A veces la gente habla de mecanismos de producción de energía y dice, no, la gente, el cuerpo prefiere grasas. No, si vos le das las tres cosas, el cuerpo va a usar hidratos de carbono primero. Entonces, entendiendo esos elementos, nosotros podemos tener un poco más de objetividad en nuestro criterio como para decir qué funciona y qué no funciona. Sí creo y estoy de acuerdo, no hace falta que sea low carb, sí estoy de acuerdo en que la dieta debería no generar picos de glucemia o tratar de generar los mínimos picos de glucemia posibles, que los puedes hacer comiendo. Por ejemplo, esto que vos me decías de cuánta proteína, yo tengo que consumir unos 236 gramos de carbohidratos, para darte una idea, que los voy a detectar con la aplicación y toda la historieta. Entonces, eso es un montón. Para gente que hace keto es una barbaridad en términos de gramos. Cuando vos lo pensás en términos calóricos, para alguien que tiene que consumir 3.000 calorías como yo, un poquito más, no es tanto. Pero esa elección de carbohidratos no es andar a comer 200 gramos 200 gramos de panificados. Es andar a comer buenas fuentes de carbohidratos que tengan alto valor nutricional. El alto valor nutricional es fácil de distinguir porque vos sabés que cada gramo de macronutrientes que estás consumiendo viene con muchas vitaminas, con muchos minerales, etc. Entonces esa es la idea que nos hace la diferencia de calidad de alimento. Y obviamente necesitamos mejorar nuestra calidad de los alimentos todo lo posible, porque cada gramo de comida, si vos tenés... La gran dificultad acá está en, por un lado, comer la cantidad correcta, que es el problema urgente de la gente, porque tenés sobrepeso, porque tenés bajo peso, por eso es una mujer de 40 años y querés bajar de peso. Necesitas comer menos y necesitas detectar que efectivamente estás comiendo menos para corregirlo, para, no sé, sacar una foto, hacer un seguimiento y darte cuenta que necesitas 2.000 y estás consumiendo 1.800 y esto te va a llevar a bajar. Y si vos consumís 2.500, no. Pero el segundo elemento también tiene que ver con estas variables de métricas de micronutrientes que te ayudan a entender que vos no haces déficit nutricional y que te ayudan a lidiar con la glucemia también. Pensá en todas las sustancias que son necesarias. Después existen suplementos que tienen un impacto que funcionan como un intermedio entre la dieta y la metformina. Yo antes de usar metformina usaría berberina, usaría cromopicolinato, usaría canela, usaría gimnema silvestre, que son todas sustancias, suplementos que me permiten aumentar la sensibilidad a la insulina. Entonces tiene más sentido eso desde un punto de vista metabólico. Más sentido aún tiene no necesitar ninguna de todas estas cosas, realmente hablando. ¿Cómo? Y ya esto es por curiosidad mía también. ¿Cómo metes 200 y tantos gramos de carbohidratos sin que te eleve tanto la glucosa? O sea, ¿qué alimentos, dónde buscas esos Eligiendo 200? hidratos lentos. Es el problema de la gente. La gente no tiene la flexibilidad. Y eso es un problema de endoctrinamiento de las redes sociales. Se popularizó durante los últimos 10 años, si querés, dieta paleo, durante los últimos 5, dieta keto. Y eso hizo que haya una guerra contra los carbohidratos como si fueran terribles, de la misma manera que tuvimos la Atkins hace 30 años atrás, de que tuvimos la guerra contra las grasas generada por los estudios Framingham. Entonces, vos necesitas los 3 macronutrientes. Siempre vas a necesitar los 3 macronutrientes. Incluso en una keto necesitas los 3 macronutrientes porque los cuerpos cetónicos no pueden atravesar la barrera hematoencefálica. Entonces, para tu cerebro necesitas hidratos de carbono. Entendido eso, lo que vos tenés que plantear es, bueno, ¿cuáles van a ser mis fuentes de alimentos? Porque si no yo tengo, suponete la persona que piensa que las grasas son nefastas, la persona que piensa que los hidratos son nefastos, no entiende que vos podés sacar esas grasas de una buena fuente, o que vos podés sacar unos hidratos de carbono una buena fuente. No es lo mismo comer panceta en términos del impacto cardiovascular de grasas que comer aceite de oliva. Sobre todo si es extra virgen, alto en polifenoles, todas las cosas que van a hacer antioxidación. Eso por un lado. No es lo mismo comer una grasa rica en omega 3 y baja en omega 6, que va a ser muy buena desde un punto de vista de salud cerebral y cardiovascular. Por eso identificamos eso. Por eso es importante que la gente lo empiece a tomar en cuenta, porque nadie sabe cuánto omega 3 está consumiendo. Y vos hoy lo podés resolver con una foto. Entonces, si vos empezás a entender ese factor, en hidratos pasa exactamente lo mismo. En una pirámide nutricional ideal, que es lo que yo planteo desde el punto de vista de longevidad, mi base son las verduras. Yo no como muchas frutas, y si como frutas de bajo índice glucémico. Frutos rojos, por ejemplo, orgánicos, porque si no la frutilla tiene 400 millones de pesticidas. Es uno de los alimentos que más pesticidas tiene si no es orgánica. Pero
Mi base es obviamente verduras. De esas verduras hay buenas fuentes de hidratos de carbono. El error está en pensar que todas las fuentes de hidratos son malas, que todo es pan y pasta. Yo no como cereales. No pasa nada si un día me como un cereal. No, o sea, no me muero por no respetar esto en el 5% de mi dieta. En el 95% va a estar perfecto. Y mis fuentes de hidratos de carbono más importantes son legumbres, leguminosas, que tienen un efecto, tienen lectinas, tienen varias cosas de antinutrientes que podés ir neutralizando, pero también tienen mucho más valor nutricional que otros hidratos de carbono por gramo de hidrato de carbono. Además, estoy incorporando proteína mientras estoy incorporando hidrato de carbono, por un lado. Después, por el otro, hongos que la gente no consume, y los hongos tienen un montón de componentes desde un punto de vista de longevidad, más allá de que son fuentes de hidratos de carbono mucho mejores que los cereales, que la fruta, etcétera, desde un punto de vista de nutrientes por gramo consumido, de la velocidad de absorción de ese hidrato de carbono, porque el hongo, un shiitake o un maitake tienen una cantidad de hidratos de carbono que está muy bien, pero que son de liberación prolongada. Y además me permiten nutrir de una manera mucho más eficiente a mi flora bacteriana para no tener disbiosis, que es otro elemento que me hace manejar mal los hidratos de carbono. Ese por un lado. Y después por el otro tengo frutas de bajo índice glucémico, tengo algún tipo de frutos secos y semillas que están incorporando también algo de hidratos de carbono. Pocas cantidades desperdigadas, para no hacer grandes cantidades de repente, de tubérculos, que históricamente venimos comiendo hace mucho tiempo. Estamos muy bien adaptados fisiológicamente a comer tubérculos. Por eso la papa es el alimento número 1 en el índice de saciedad. Es el alimento que por gramo consumido más saciedad te genera. Y es un buen hidrato de carbono desde un punto de vista nutricional. Y siempre y cuando vos no comas altas cantidades, sobre todo si comes hidratos o tubérculos de velocidad media de índice glucémico, como el boniato o la batata, que son más lentos, estás nutriendo tu flora bacteriana con fibra soluble. Podés aumentar la fibra soluble y disminuir los aminoácidos los almidones absorbibles si la enfrías. Podés consumir pequeñas cantidades. Si lo consumís en tu cena, aumenta la producción de serotonina para que vos duermas mejor. O sea, tienen un impacto enorme desde un punto de vista biológico que la gente se olvida, porque dijimos los hidratos son malos, porque elevan la insulina y punto. Y en realidad puedes controlar con el monitor, puedes controlar con lo que quieras, que no te pases de hidrato de carbono, que no te pases de elevación de la glucemia. Y es algo que a mucha gente le sorprende. Se pueden comer hidratos y estar sanos, y de hecho lo más loco de esto, y que va a conflictuar, y perdón, pero va a conflictuar con todas las personas que hacen dieta keto, que hacen dieta paleo y todo, es que cuando vamos a la investigación de metaanálisis más serias desde un punto de vista de longevidad, los tipos que viven más extraen 40 a 70% de sus calorías de los hidratos de carbono. Que es un montón. Yo no te recomiendo que comas 70%. Es un delirio, obviamente, bajo ningún concepto lo recomiendo. Pero sí te diría que salvo que vos estés haciendo una bajada de peso muy rápida en donde vos te pasás de proteínas y comes poca grasa y algo de hidratos, no te recomiendo que vos estés por debajo de ese 40 si vos estás sano y lo que querés es longevidad. Lo que te recomiendo es que busques los mejores hidratos posibles con el índice glucémico más lento para que no te generen los picos. ¿Cómo se llama la aplicación que has comentado hasta ahora? Pulso. Es una aplicación que te permite que vos saques una foto y detectes básicamente los alimentos que vos estás consumiendo. Lo que hace es escanear a través de una fotografía, si vos te comiste una milanesa, si vos te comiste un bife con ensalada, detecta eso y detecta la cantidad de calorías que vos estás consumiendo. Vos le decís a Pulso, yo quiero bajar de peso, peso tanto, etcétera. Bueno, te calcula la cantidad de calorías que vos necesitas. Vos podés reducir la cantidad de calorías, podés decirle, quiero bajar de peso lo más rápido posible, quiero bajar de peso de una manera más saludable y recomendada. Y en base a eso te va a hacer un plan y vos le sacás una foto y vas cumpliendo a través de sacarle las fotos, vas cumpliendo con tu cuota de requerimientos de proteína, de grasas, de hidratos de carbono, de calorías, de micronutrientes. También te permite identificar si vos tenés, si no estás consumiendo magnesio, si no estás consumiendo, no sé, X cantidad de sustancias. Y en base a eso vas a poder ir mejorando tu alimentación y tenemos un score que también es cuán saludable es el plato que vos tenés. Entonces ahí te das cuenta de si lo que estás comiendo está bien o no está bien. Te quería preguntar, ¿qué hábitos tiene Sebastián en su día a día para justamente promover esa longevidad o retrasar ese envejecimiento? De rutina de inicio a fin, si querés, yo uso un aparato que enfría la cama, que analiza las fases de sueño y en base a eso mantiene la temperatura corporal. Yo frío bastante la cama, en vez de enfriar el aire, enfrío la cama. Y le enfrío a 18, 17 grados. O sea, no tienes aire acondicionado.
utilizas? Lo tenemos, pero no lo prendemos, básicamente. Utilizamos ese aparato para enfriar la cama. Ese aparato a mí me permite, primero, tener una temperatura diferente a la de mi esposa, con lo cual mantiene nuestros territorios y que nadie te invada y que nadie te arruine la calidad de sueño. Pero por el otro, lo usamos porque aumenta la calidad de sueño profundo. Eso significa que de las 8 horas que vos duermas o la cantidad X que vos duermas, podés estimular el sueño profundo más si vos enfriás tu cuerpo y tardás menos tiempo en conciliar el sueño. Eso aumenta lo que se llama eficiencia del sueño, básicamente, que es cuánto tiempo del que vos estuviste acostado estuviste realmente dormido. ¿Qué temperatura buscas? 18 grados. Es frío. Para la gente normal es frío, 18 grados. No hace falta, pero lo que es importante es enfriar el cuerpo. Después tratamos de no usar alarma. Hoy tengo una alarma de 4 patas que ladra, pero tratamos de no usar alarma. Y básicamente lo que nos permite eso es, si vos vas optimizando tu ciclo circadiano, históricamente teníamos un despertador que lo que hacía era prenderse progresivamente en un lapso de media hora aproximadamente, empezar a hacer sonido, empezar a hacer luz, para agarrarte en una fase de sueño ligero cuando vos querés despertarte, o en una fase de sueño REM, que significa que estás más cerca del nivel de conciencia que vos tenés cuando estás despierto. Eso hace que vos no te levantes sintiéndote groggy, cansado como un zombie, sino que te levantes más descansado. Es muy importante en qué fase te despertás del sueño. Eso por un lado. No usamos el celular en la cama, naturalmente, entonces no lo tengo dentro del cuarto, entonces no tengo la opción de levantarme y mirar mail, mirar Instagram, mirar nada de todas esas cosas cuando me levanto. Eso me da más salud mental, si querés, desde un punto de vista práctico. Después, en general, a nivel de hábitos, es larga la rutina, no pasa nada. No pasa nada. Voy al baño en general, me lavo los dientes, siempre usamos hilo dental o Waterpik a la mañana y a la noche. ¿Qué es Waterpik? Waterpik es ese aparatito que te tira agua a presión, como entre las encías, como si fuera un hilo dental, pero con un sistema de agua a presión. Pero como el que utilizan los odontólogos, ¿no? No es como lo utilizan los odontólogos, Okay. se usa en la casa, digamos, tiene un reservorio de agua Okay. con una puntita finita como para entrar entre los dientes y va tirando agua. Eso lava básicamente tus encías y el espacio entre dientes, que tiene mucha correlación, la razón por la que usamos eso, tiene mucha correlación la flora de boca con tu riesgo cardiovascular y tu riesgo de problemas neurológicos. Entonces, mantener un buen balance de flora en boca depende, por un lado, de la alimentación que vos comés y, por otro lado, de tu higiene, obviamente, ¿no? Entonces, eso por un lado. Después, por el otro, en general, si desayuno tardo en desayunar, la composición del desayuno en general tiene algo de proteínas y algo de grasas para no elevar la glucemia por la mañana. Típico ejemplo de esto es huevos revueltos, para darte un ejemplo clásico. Eso es una de las comidas con más proteínas y grasas que puedes llegar a hacer durante el día. No suelo tomar grandes cantidades de suplementos durante el día temprano, suelo tomarlos a la noche, pero por una cuestión de comodidad mía y de organización. Trato de no tomar tampoco demasiados. Hoy me centro más en los de longevidad que en otra cosa. ¿Qué suplementos tomas, por curiosidad? Mira, a la mañana, si yo estoy despierto, no sé, 11, 10 de la mañana, ya pasaron muchas horas despierto y me puedo llegar a tomar un café, me mezclo, en general me llevo al lugar donde trabajo, a la oficina, colágeno o caldo de huesos y lo suelo mezclar con café. No es el gusto más maravilloso. Yo no soy particularmente un fan del café que necesita café de especialidad ni nada semejante. Entonces me permite a mí incorporar 12.5 gramos de colágeno que son necesarios para el turnover. Vos vas a ir degradando colágeno, bueno, incorporás nuevo colágeno hidrolizado para darle a tu cuerpo la materia prima para poder favorecer la compensación del colágeno que se destruyó. El turnover son 12.5 gramos, por eso te vas a encontrar con que muchos productos traen esa cantidad. Turnover sería como lo que se rompe versus lo que se genera. Dicho eso, en general, si como, voy a comer proteína animal una gran cantidad de veces por semana. Suelo comer carne una vez por semana, pollo unas 2 o 3 veces por semana, pescado, te diría, pescado y marisco sobre todo 4 a 6 veces por semana. Huevos suele haber todos los días, pero siempre va a haber una de las comidas de las dos que sea vegetariana, si es almuerzo o cena, para que te des una idea. Entonces puede ser, por ejemplo, un almuerzo donde es pollo con verduras y algún hongo, brócoli, etc. ¿Pero cuántas comidas hace? 2 grandes. Y puedo Ah, llegar a comer un tentempié más durante el día. Pero en líneas generales me mantengo con esas 2 grandes. Eso me permite a mí consumir la cantidad de calorías necesarias. A lo sumo, en alguna circunstancia, cuando voy a entrenar, puedo usar alguna bebida que tenga creatina. Creatina tomo todos los días.
creatina con aminoácidos esenciales y excepcionalmente proteína. No soy muy fan de la proteína en polvo. Me parece desde un punto de vista de longevidad, desde un punto de vista de musculación, me parece buenísima. Y después a la noche, en términos de suplementación, trato de no entrenar muy tarde. Mi horario ideal de entrenamiento son 11 de la mañana, pero no me lo suelo poder permitir en términos de trabajo. Y después desde un punto de vista de lo que tiene que ver con tarde-noche, trato de que por lo menos pasen 2 o 3 horas hasta que me voy a acostar. En general cenamos 8 de la noche si no tuvimos que atrasar el día a nivel laboral y nos acostamos a las 11 de la noche como para darte una idea. Y a nivel de suplementación, la mayoría de la suplementación la suelo tomar con la cena, que suele ser mi comida más grande, que no debería, pero naturalmente, como le pasa a todo el mundo a nivel organizacional, es más fácil estar en tu casa y comer lo que correspondería. Después, por otro lado, en términos de suplementación, tomo NAD, 500 miligramos de NAD liposomal. Si no consigo NAD liposomal, usaría NMN para la disfunción mitocondrial. AKG, que es alfa-ketoglutarate, que es también una molécula que frena la inestabilidad genómica y modula muchas reacciones. Vos me preguntabas antes por el déficit calórico. Modula muchas reacciones que imitan al déficit calórico. Entonces te permite, la manera coloquial de explicarlo sería, hace de cuenta que vos estás haciendo déficit calórico cuando no lo haces. No es tan así Claro. biológicamente, pero esa es la manera fácil de explicarlo. Después espermidina, cada tanto tomo, no siempre, porque la evidencia de la espermidina es mixta con respecto a si aumenta la expectativa de vida o no. Tomo coenzima Q10, ubiquinol, que es la forma activa de la coenzima Q10. Si no me equivoco, son 200 miligramos. Ácido hialurónico, 250 miligramos todos los días, que también se va degradando con la edad, entonces uno lo puede consumir. Ashwagandha suelo tomar o algún adaptógeno por la noche para reducir el cortisol más rápido, sobre todo si tuve un día más ajetreado en términos de estos valores de cortisol que hablábamos antes y este estrés, para compensar ese estrés y que cuando vos duermas te recuperes más. Magnesio no suelo tomar todos los días porque uso pulso para identificar si me falta y la realidad es que no me falta. Yo suelo medirlo. No tomas magnesio. No tomo magnesio. Tomo excepcionalmente, mi mujer toma, entonces cada tanto le robo a ella, pero el magnesio más realista es RBC magnesio, el magnesio que se mide dentro de los glóbulos rojos, que es el que más nos indica esto. Paradójicamente hay algunos déficits que yo no suelo hacer. Vitamina D sí tomo 5.000 unidades todos los días. Vitamina C tomo 500 miligramos. Y si no me equivoco, creo que nada más. Las cosas que puedo llegar a tomar después no son constantes. ¿Y tienes algún ritual previo a irte a dormir? Sí. En general nosotros tenemos unas luces que se conectan con el celular, entonces se apagan progresivamente, o sea, imitan la puesta del sol, las luces de toda la casa. Vivimos en un departamento. Incluso en invierno. Sí. Bueno, Imitan un poco la puesta del sol, pero a la hora a la que vos te vas a acostar. Entonces, lo que vemos es que eso nos ayuda a no necesariamente aumentar la melatonina, porque nunca lo medimos, pero a inducir el sueño en el horario correcto. Entonces, las luces se van progresivamente apagando desde las 8 de la noche hasta las 11, hasta las 10 de la noche y van calentándose en el espectro. Por ahí son luces cálidas a las 8, pero la última hora son rojas directamente. Y hasta el punto en donde se apagan por completo, donde estamos en la oscuridad o semi-oscuridad, si querés, antes de acostarnos, que son todos factores que inducen al sueño y además inducen a que la gente no esté haciendo pelotudeces y a que tengas tiempo libre para estar con tu pareja, a tener más sexo, a disfrutar ese momento para vos, a relajarte, a lo que sea correcto, digamos. de todo eso que has mencionado, de todos esos hábitos, entiendo que obviamente unos tienen más pesos que otros, pero si tú te tuvieses que quedar con tres, ¿cuáles serían? Calidad de sueño, rutina de entrenamiento y suplementación. ¿Y metes pasos al día o no te sueles mover Sí, sí, mucho? sí, sí. Siempre Sí. más de... No, de hecho nosotros hicimos todo, pensamos, no hace falta que la gente que ve esto lo haga bajo ningún concepto, pero yo respiro longevidad, entonces mi objetivo obviamente también era ubicar mi lugar de trabajo y mi casa a una distancia caminable que me ayude a caminar la cantidad que yo necesito, pero a la vez muy específica. Yo tardo media hora caminando a mi consultorio. Entonces, hacer esa distancia caminando, ida y vuelta, me ayuda a pasear a mi perro, me ayuda a acumular la cantidad de pasos, me ayuda a
Cuando es invierno no lo uso en verano el chaleco de racking porque me parece que usarlo arriba de la remera en la calle es medio extraño, es medio extraterrestre, pero si vos podés usar un abrigo arriba a hacer racking también, a hacer algo de piernas y de mejoría desde el punto de vista articular y de densidad ósea. Y en general siempre estoy por encima de los 8.000 pasos seguro, que es lo que más tenemos evidencia desde un punto de vista de longevidad, 8.300 pasos. Qué bueno. Mil gracias por haberte venido, Sebastián. Por favor, gracias por la invitación.